Bueno, y después de esa sintonía que todos conocemos, que es característica del comienzo siempre de Territorio Indie, aquí estamos en el segundo programa de la segunda temporada y de nuevo estoy acompañado por mis ínclitos y siempre bienvenidos compañeros, a veces polémicos y otras veces puro amor en redes sociales, que son nada más y nada menos que, por un lado tenemos a Fada. Hola, Fada. Buenas. A mí me han dicho que doy miedo. ¿Das miedo? Que puedo decir. Sí, yo creo que genera rechazo, y a mí me genera a veces rechazo. Es el típica persona que si no te conoces, pues que siempre tienes los tímidos, los tímidos, ¿qué les pasa? Los únicos seres vivos a los que no produces miedos es los gatos y las plantas. Y las amebas. Las amebas. Bueno, ya acabáis de escuchar a Pedro. Hola, Pedro. Muy buenas. Yo soy buen rollo, pero bueno, a veces Sí, la gente se enfada conmigo. No me lo puedo creer. Es lo mismo. Tú eres puro amor, Pedro. No te creas, tío. Yo te contara. Bueno, pues empezaremos este segundo episodio. Creo que ya mencionamos en el anterior episodio, precisamente hablamos de un juego que era el American Greatest Novel, algo así. The Great American Novel. The Great American Novel, perdón. Y después de unos minutos de música, pues nuestro compañero Fada tendrá bien presentárnoslo en la sección que siempre llamamos Juego sobre la mesa. Sí, porque hemos tenido la oportunidad de jugarlo, ¿no? Y tenemos ahí noticias. Sí, tenemos un poco las No dos es lo que variantes. parecía, ¿no, Fada? Te- El titular. Te sorprenderá. Te sorprende. Al final acaba. Ahora veremos si para bien o para mal. Bueno, como siempre, el pequeño descargo, esta música la elijo yo, no la elige Fada, que quede claro, ¿vale? Porque es especialmente puntilloso con esos temas y no le gusta que se asocie a él, a Fada, con la música. El mal gusto. No le Exacto, gusta que no le gusta asocien con él el mal gusto. Sí, bueno, pero es un poco las prebendas que se tiene al desempeñar las funciones, entre comillas, de director de la temporada, ¿no? Y digo de la temporada, porque ya hemos dicho, y insisto sobre ello, que la siguiente le tocará a Pedro. O sea, Sí. ahora mismo está Quiero- Fada muy tranquilo, disfrutando me he de la conseguido sensación escapar. de libertad, de que otro lleve un poquito las riendas, pero esta batalla caliente, cada temporada, esperemos que en la tercera temporada es el Territorio Indie. Bueno, a ¿verdad? lo mejor gustas tanto que no hay manera ya de Sí, soltar. ya está. O sea, si los No, likes no creo, suben. No creo. No es una cosa de que guste o no a los demás, es una cosa más bien de cómo te sientes tú de cómodo haciéndolo. Y que Gatete de Fada. El gatete de Fada te quiere, no te teme. Sí, pobrecito. Oye, y hablando de gustos, ¿fue gusto o disgusto? American Novel. American Novel fue gusto, la verdad. Y nada indicaba eso. ¿Por qué se llama American Novel? ¿Por qué se llama American Novel? Pues a ver, es bastante fácil. Se llama American Novel. Se llama The Great American Novel. Ah, bueno. Que no es poco. nada, ¿eh? O Que sea, no es poco. No hay partida mala, lo podía haber llamado. Eso es. Aquí, Como mínimo aquí tienes un 8. vas a Nunca seguras. menor de 8 y seguramente te No. acercarás a un 10. Es un género, ¿no? O un subgénero. Sí. La gran novela americana. La gran novela americana, ahí ejemplos típicos es que pone el tío al principio ahí, pues son Las uvas de la ira, El Gran Gatsby, pues eso, o sea, novelones americanos, ¿vale? Y se llama la gran novela americana, pues porque, tal como dice él, quería conseguir mezclar, el tío es escritor y rolero, y quería mezclar esos dos mundos, ¿no? Entonces quería hacer un juego que le sirviese para recrear grandes novelas americanas, o sea, el género de la gran novela americana. A priori ¿Y parece hay un alguna poquito ambicioso, característica? ¿no? Eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Muy ¿Hay ambicioso. ¿Hay alguna característica de la gran novela americana? Me alegra O me, que meto, haga- que o me- hagas- o me meto en Wikipedia. que hagas esa O pregunta. sea, ¿de qué va? ¿Es el rollo también Lynch o qué? ¿O esto no tiene que ver con americana? Yo creo Bueno, que no, tiene, ¿no? tiene un ¿Sí? poco que ver con americana en el sentido de que sí que se alimenta de... O sea, una de sus características es que tiene que ser típicamente americana, siendo típicamente americana, que relate hechos
que solo puedan ocurrir en América, ¿no? Esa es una de las 3 características. La otra Ah, es que sea realista. me dijiste. Sí, que aunque pueda haber extraterrestres o magos, pues todo se haga de una forma lo más realista como si... Y si la magia existiese de verdad, ¿cómo encajaría en nuestro mundo, no? Un poco ese... Sí, realista como opuesto quizá, yo decía, a surrealista. Sí. O a onírico, ¿no? Es Ujú. decir, Sí, yo creo que puede no ser. realista de que sea... sino que no sea surrealista. Entonces ahí. Sí, que intentemos dar así eso. A mí la palabra encajarlo en nuestro mundo, Ya. ¿cómo la encajarías la magia en nuestro mundo? Eso es. Creo que No en los sueños, sino en la realidad. es. Hombre, a priori es un cajón que cabe bastantes cosas, ¿no? Un cajón desastre que cabe bastantes cosas. Sí, Entiendo, yo ¿no? Sí, es un tono, ¿no? Cabe todo, solo que es un tono específico. Por ejemplo, se Si podría- hay extraterrestres... Podría pues caber, no sé tendrás si que ir a- conocéis la novela 1280 almas de Jim Thompson. ¿Conocéis? Bueno, esa es una Debe ser novela... un puto clásico. Y No, nada no, como- que va, no, en absoluto, pero es que se me viene ahora a la cabeza porque es una novela que hablas de un sheriff de un pueblo sureño, ya es típicamente americano, que es un poco un descenso, bueno, más que un descenso a la locura, es que vas poco a poco conforme lees la novela te das cuenta de que no es sino un psicópata y va haciendo cosas de psicópata, ¿no? Ya. Entonces, llegando a ese tipo de novelas podrían llegarse a tratar, o sea, podrían tener cabida en este juego. Sí, porque a ver, toda la clave está en la tercera pata de esas 3 características de la novela americana, que es que sea literaria. Pero bueno, él marca qué quiere decir con literaria y al final es que sean historias de personajes. Es decir, que la trama quede en un segundo plano y que las historias se centren pues en los personajes y en su desarrollo y su lucha por encontrar su lugar en la sociedad americana. Y entonces eso, yo creo que toda la idea de usar la gran novela americana como título es un poco un ejercicio de marketing, que no le falta sinceridad, porque creo que sí que representará eso, la gran novela americana. Pero Bueno, y también de ilusión, ¿no? Vamos a ser positivos. Que le hacía ilusión. sí, que le hace ilusión. Sí, era lo que quería decir, que no creo que sea ahí, Ya. pero podría haberlo llamado grandes personajes, dan grandes historias, el juego de rol, y sería perfectamente encajable, vamos. Yo tengo un minijuego. ¡Minijuego! No, o sea, obras de más media que serían ideales, otras opuestas y otras que ni fu ni fa. Ideales ya lo has dicho, Gran Gatsby, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre como al borde de lo posible las cositas de Stephen King, ¿no? Porque no es típicamente una novela americana. Puede ser de personaje y tal, pero como el terror se te empiece a ir o a... Sí, Pues ya te lo dificulta. sí, pero bueno, supongo que el fondo de las novelas de Stephen King, porque en el fondo cogen una excusa sobrenatural, pero al final lo que hacen es probar personajes, podría perfectamente Podría valer, ¿no? servir. Pues Una novela como, o sea, una historia como Fargo, como la película de Fargo, podría tener cabida también aquí. Fargo yo creo que también cabe, ahí va un poco en ese rollo. Lindelof, o sea, Leftovers o Watchmen. Hostia, pero Leftovers Claro. ya mete ahí algo que quizá no sea tan realista, ¿no? Pero es de personajes, Claro. esa es un poco la clave. Sí, pero es decir, que no cumple importa una de tanto... las patas, ¿no? Entiendo que planteáis, ¿no? Sí. Pero bueno, cumple este rollo de que la historia en realidad está al servicio de los personajes, Claro. a contar su drama personal, ¿no? Y te das O cuenta su- con Watchmen, su- ¿no? Que habla de superhéroes, pero al final es una historia de eso, de los personajes y sus relaciones y sus venganzas, sus rencillas, sus cuentas pendientes. Vale. Y ahora algo que ni de coña. Algo que ni de coña, pues yo qué sé, algo como Dark, ¿no? O qué decir, algo que tenga una trama muy importante, muy marcada. Bueno, Ah, Dark claro. quizá no sea el mejor ejemplo porque no la he visto y puede que los Es personajes el pesen puto más. mejor ejemplo, porque los personajes importan tan poco que los actores se rumorea que son robots. Ahí, se ha notado que no me gusta. En la primera No, temporada yo juraría que son robots, pero Y Vale. Twin Peaks podría no ni de coña, así de grande. O. creo que Twin Yo Peaks... diría que ni de puta coña, Sí. aunque Yo a creo Fada que- le gusta No, mucho, sí, pero porque se mete en el puto surrealismo. Efectivamente, sí, por eso. ¿no? es surrealista Quería y llegar. la trama hasta cierto punto Efectivamente, yo creo que está un poco. a veces por temporadas pesa demasiado, como quien dice. Ujú, eso. No sería lo mejor. Vale, y ahora mi siguiente pregunta es, vale, esta es la propuesta del autor, ¿cuántos ha flipado? Es decir, ahora yo cojo, por ejemplo, Hora de Aventuras
y me lo juego con este juego. Y realmente, según el autor, ni de coña, no va a funcionar. ¿Funciona? A ver, Hora de Aventuras podría funcionar. En el fondo creo O que... sea, que en el fondo se ha flipado el tío. Sí, ¿no? a ver, creo que lo del realismo es la parte más extraña, ¿no? Porque es eso, es como, ¿cómo puedes hablar de realismo cuando después en el propio juego propone Blade Runner, va a sacar ahora... ¿no? Yo creo que busca más que realismo, pero similitud, ¿no? Sí, Creo a ver, creo la historia que... tenga cierta, o sea, que lo que ocurre se pueda explicar en los términos de la historia que plantea, ¿no? Yo por donde creo que va es que como es, lo tienes que intentar jugar bastante desde el personaje, cuanto más te alejes del realismo, más difícil te va a ser tomar decisiones en personaje, ¿vale? Vale. Porque más el setting va como a ser va a pesar más y no te va a dejar pensar cómo lo harías tú, ¿no? Vale, cómo pero lo es harías otra pregunta que tengo respecto a esto. ¿Lo habéis jugado? ¿No? Sí, lo hemos ¿De qué jugado. trató vuestra novela? Hábladme de ella. Entiendo Vale. que plantearíais una novela, ¿no? Entiendo que planteáis un Sí, personaje. nuestra novela fue fallida, el final, Sí. yo creo. Sí. Y precisamente por esto, después analizándolo, es porque se convirtió en un blockbuster, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Que se podía haber jugado mucho mejor con Savage World. Ajá. O incluso con Fate, si te pones en plan narrativo. Pero que hizo un poco aguas. Bueno, fue fallido el final, pero la premisa inicial de qué iba vuestra novela, o sea, de qué trataba. Es por hacerme un poco de idea del tono. Sí, claro. Bueno, pues luego Fada explicará cómo va el rollo de cómo se plantea el setting, los personajes, los arquetipos que se eligen. Pero así, haciendo memoria, nuestra novela, nuestra historia fue la historia de una revolución en un futuro distópico demasiado parecido al nuestro, con un Trump que seguía en el 2030 ganando las elecciones, una extrema derecha que iba pegando fuerte. Y en el fondo era la historia de un chaval, un universitario, que interpretaba Roberto, y un hombre maduro, antiguo profesor de universidad, que se había unido a la revolución un poco como una manera de recuperar el tiempo perdido. Sí, y buscando de una las segunda malas oportunidad, decisiones. ¿no? Una segunda oportunidad. Buscando una segunda oportunidad. Era un Breaking Bad en cierto sentido, porque utilizaban la química para ayudar a la revolución y ayudar al chaval a que fuera aprobando los exámenes. Y esa era la parte interesante, es donde realmente funcionó muy bien el juego, yo creo, en esa química. Sí, Pero cuando entró realmente la revolución y entró la bomba y entró la bomba nuclear para cargarse al presidente y todo eso, pues flufeó totalmente el final. Sí. Fue cuando las cosas se fueron un poco de madre. Pero bueno, sí, o sea, la sensación del juego fue muy buena porque eso, a pesar de ser una partida medio fallida, el juego nos dejó buenas sensaciones. Pero bueno, no sé, quizás nos estamos adelantando demasiado, Bueno, pero lanzándonos... es una vista de pájaro. Sí, ahí, sí. interesante, ¿no? Pero creo que podemos volver un poco por poner un poco en contexto, podemos volver un poco al autor, que también creo que su personalidad, el tío es escritor, es bastante grandilocuente, es un tipo que cuando lo escuchas en las entrevistas, pues eso, ¿no? Encaja un poco dentro del autor artista. Y es una razón para haber comprado el juego y haberlo intentado jugar, pero también para haber desconfiado de él. Así como precedentes roleros, como diseñador rolero, pues tenía el The Happiest Apocalypse on Earth, ¿vale? Que era ese PBTA, un PBTA que seguro que muchos conocen, donde interpretabas a personajes relacionados con un parque de atracciones, ¿vale? Donde todo acababa volviéndose oscuro o tenebroso, ¿no? Era como jugar con esa idea de mezclar Disney World con Con It. Con It, sí, un poco iba por ahí. Y después, bueno, he estado mirando y ha hecho alguna cosa para Dungeons Quinta y sacó un Ten Workers, uno que me pareció bastante interesante, no lo conocía, que es para jugar a los miembros, a los trabajadores, se llama Ten Workers, es para representar a los trabajadores de una fábrica. Está inspirado en el Ten Candles, solo que como al revés, es un viaje de la desesperanza a la esperanza, ¿vale?
los trabajadores organizándose y alcanzando la esperanza de revolucionarse y van ganando dados, al igual que ¿Y qué se vas? ganan. ¿Y enciendes velas en vez de apagarlas? Sí, coges dados, sí. Es una vuelta, es darle la vuelta a la cosa. O sea, bastante... Y las enciendes soplando para adentro. Eso. Como Camilo José Cela. Como en Tenet. ¡Uy! ¡Spoiler! Está revertido. Vale. Y bueno, y ahora va a sacar, por eso lo del realismo es un poco... Va a sacar de The Great American Witch o algo así, o de American... The Real American La gran Witch. zorra americana. No, No, bruja. Nah, Witch. ha sido un chiste machista apostado. Muy autoconsciente y muy respetuoso. Estamos ahí, eso sí. Luego habrá que editar esto, ¿no? Construyéndonos. Editaremos esta parte, no os preocupéis. Gracias. Vale, pues bueno, ese es Christopher Gray. Walken. Ah, perdón. Christopher Gray. Volveremos No, a a editar ver, esta parte. Es que no, es que el tío es de traca, la Sí, verdad. sí. O sea, yo siempre me lo imagino con batín, leyendo The Great Sí, American a ver, Novel. Yo recuerdo que teníais unos prejuicios bastante A ver, es que brutales. en el No, que- pero con él, o sea, al final se hizo meme. O sea, nosotros mismos nos reíamos de la propia broma de reírnos. Claro. A ver, es el tío Yo se me hace imaginaba con su copa de coñac. fotos tomando bueno. té. O sea, es... Luego Fada le escribió de, oye, que no se descarga mi juego en PDF y bueno, sí, entender su inglés era complicado Sí, y sí, aparte sí. ponía excusas siempre sí, se indignaba como... de señor tras el castillo. A ver, y vendía su novela, o sea, su juego como el juego que iba a revolucionar la forma de jugar al rol. O sea, había ¿pero muchas eso es tan razones así para o desconfiar. era más el meme que hacéis vosotros? Mm. Porque... Bueno, Poníamos 20% algo, pero real, eran pretenciosos. 80% Pero mala sí, hostia. tiene un... El tío, pues sí, se vende. Fada, ¿rol o story game? Rol y story game. O sea, ¿Cómo? ¿Lo ha conseguido? O sea, estás vendiendo punto por punto su mierda, tío. ¿Lo ha conseguido? No, a ver, no, tampoco digamos que lo ha conseguido. Pero sí que es una de esos productos entreverados, vamos, es como eso, jamoncico story gamer con betas de rol. Yo creo Vale, que... pero se juega de la manera clásica en el sentido que hay un jugador que hará de máster, ¿no? Sí, O director. sí. Vale. Sí, hay un... De hecho, ya lo habéis comentado antes, que jugasteis los tres y Roberto hizo del universitario y tú hiciste del profesor descreído, no recuerdo. ¿Qué has dicho? ¿Qué era? Sí, yo hice de Breaking Bad, ¿no? Vale, Heisenberg. Eso es. De Heisenberg. Pero paralítico y un poco más entrañable. Como eras Michael Caine del Hijo de los Hombres, ¿no? Sí, era el Michael rollo. Caine, el hijo de los hombres. Y bueno, sí, hay un máster o masteresa que novelista en el juego que, bueno, al principio hay una fase de creación donde es bastante colaborativo todo, es bastante clásico al empezar, o sea, cuando estás creando el setting, pues todo te recuerda, ¿no? Eliges temas y del estilo la caída y alzamiento, los horrores de la guerra. ¿Tienes el librico por ahí? Sí. Vale. Porque pues la verdad que es de lo mejor que tiene el libro, yo creo, es que realmente las estructuras, los procedimientos que propones sí que funcionan bastante bien. Sí, o sea, eso, se eligen ahí, se proponen o se cogen de una tabla, eso, esperanza, alzamiento de Claro, poder. Hacemos un ejemplo de mierda, ¿eh? Sí. No, que no tenga O sentido. sea, que es un juego en el que el máster no va con una premisa preparada. No, Claro, es cero sino que preparación. entre todos, digamos... Claro, en eso cero es preparación. totalmente es cero preparación. que Bueno, eso es lo lo que modi- esperas de un story game, ¿no? Lo Tipo juego, matizaremos cosas así. después porque sí que da settings preparados, pero sí, va sin Fada, preparación. pregunta mierder. ¿Cuál es la mecánica así del corazón que lo hace más juego de rol y cuál es la que lo hace más story game? Vale, creo que la mecánica que lo hace más juego de rol son los arcos, que ahora explicaremos qué son. Bueno, los arcos, digamos que es un PBTA, aunque es un story game metido en un PBTA, ¿vale? Y digamos que hay 3 conjuntos de movimientos que a lo largo del juego solo vas a ir pudiendo usar o uno de esos 3 conjuntos. Depende en qué estado estés, en alzamiento, en caída o en flat. Si estás en alzamiento puedes usar 3 movimientos, un grupo de 3. Si estás en caída, otro grupo de 3. Si estás en flat, otro grupo de 3. Y ahí hay Una una pregunta, mecánica... Fada, ¿son movimientos distintos o son variantes del mismo movimiento? Son variantes del mismo movimiento, por ejemplo. Estaba pensando en Black Star Rising, que el movimiento se va como degradando. Claro, hay un poco de eso. Está bastante. Esa es una de las partes ahí más lúcidas. En el sentido de hay un movimiento de relación con la gente, y digamos que cuando estás subiendo, ¿no? Rise, tu movimiento de relación con la gente es apelar a su ética y a su moral, ¿no? Para convencerles. Cuando estás en plano,
tu movimiento de relación es, como intentar convencerles, ¿no? Así de buenas maneras. Y cuando estás en Fall es forzarles a que hagan cosas. Digamos que te obliga a que como jugador, como personaje, tu personaje pues actúe de una forma más violenta, más ruines, o violencia solo la puedes ejercer como movimiento, que solo hay un movimiento de violencia cuando estás en Fall, ¿no? Entonces, bueno, después lo podemos hablar ahí con más detalle de esto, pero creo que Pedro es el que mejor puede opinar ahí como jugador, porque también lo vivió, pero desde fuera parecía un aspecto ahí bastante jugón, ¿no? Bastante menos de autor y más de jugador. No sé, ¿qué opinas, Pedro? Sí, funciona. Es decir, te ves haciendo cosas más oscuras que pegan con ese típico momento en el que, o sea, reduciendo todas estas historias de chico conoce a chica, chico pierde a chica y chico la vuelve a reencontrar. Por ejemplo, la típica historia. Se aman, se separan, pero se vuelven a reencontrar. Entonces, claro, para que se separen, hay ciertos momentos en que juego la interacción que puedes hacer en esta historia de mierda que he montado es que te va a llevar al divorcio. Porque discutes, porque amenazas y tal. Entonces, sí te da esas historias típicas de alzamiento y caída o de alzamiento, caída y subida, ¿no? Vale, son como tres etapas muy funciona bien. diferenciadas, ¿no? Quiero decir, en el sentido Sí. de que puedes cambiar de una a otra, puede haber dos alzamientos, dos caídas, o simplemente Sí. es como una estructura en el que te alzas, te mantienes y luego cuentas la caída del personaje. Digamos Se que... asegura de que estés un tiempo en cada una de ellas. Ujú. Y a la vez que Todo- cambies muchas veces. Y a la todo vez que eso cambies. lo tiene que lograr para cada uno de los personajes. Porque Sí. esto es una novela coral, entiendo, ¿no? Dos personajes, Sí. Sí, ¿no? Porque sí, muchas sí. novelas parece que tiene un único personaje en el que cuenta la historia de ese personaje, ¿no? Y parece que es más sencillo. Claro, Sí, yo no sin me fiaba embargo- una mierda. Lo vi una regla un poquito abstracta y sencilla de estas típicas cosas que luego pues no funcionan. Pero en ningún momento en partida me vi queriendo hacer algo que no estuviera reflejado. Ah, Por lo que tenía sentido y lo que me sentía en mi Pues personaje. eso es Así un que acierto. he de reconocer que funciona. Sí, a ver, es que creo que la sencillez es una palabra clave en este juego. Y últimamente todos los story games que me leía estaban hipermecanizados. Era muchas reglas para ver de quién era el turno, muchas reglas para ver qué temas había que hablar en cada momento, de qué hacía cada jugador, escalas de no sé qué, escalas de no sé cuánto. Y lo que me encontré en American Novel fue que había 4 o 5 reglas que prácticamente en 40 páginas estaban explicadas todas las... De hecho, en 44 páginas de las 200 y algo que debe tener el juego. De las 180 que tiene el juego. Estaban todas las reglas y que con eso se construía todo. Y eso fue como una sorpresa agradable que me hizo confiar y querer jugarlo. Porque parecía que Y esto es lo que te confiaba. ha parecido más rolero. Eso me ha sorprendido porque es muy de story game. ¿Sí? Que estructure la historia, ¿no? No, no, Te lo de los referías más a los movimientos, ¿no? A esos movimientos como estaban. Bueno, a esa mecánica de jugador de cambiar de arco, de que te obligue... Te sientes jugando, ¿no? Sí. O sea, como puede ser en Fate, de alguna manera. Que Claro, te sientes eso. jugando. Sí, porque Y entonces lo más story game. lo más story game es la estructura que utiliza para... O sea, que superpone una versión simplificada del camino del héroe, ¿no? Como quien dice, para estructurar con capítulos, para estructurar el juego, y que los movimientos, digamos que se resuelven. Si sacas 10 o más, narra y se convierte en novelista y narrador ¿Qué total. tirábamos? 2 dados, ya no me acuerdo. 2 dados de 6. Sí, ¿no? Como tal. Tipo PBTA. Tipo PBTA, más una característica. Si sacas 10 o más, pasa unas cuantas cosas, pero sobre todo narra el jugador lo que ocurre. Se convierte en novelista, pudiendo introducir cualquier elemento. Y si sale 10 o menos, narra el novelista, ¿no? Habiendo un resultado parcial. Y eso hacía que sí que fuese un poco un story game por turnos, porque en ese momento pues tenía todo el poder de masterear el jugador cuando sacaba Vale, la has tirada. hablado de capítulos. O sea, ¿hay una estructura superior que articula cómo se tiene que jugar? O sea, Sí. incluso te influye cómo debe ser el final, en el sentido de que ya sabes qué tipo de historia vas a contar previamente. No. No, pero sabes que va a pasar por X
diferentes lugares. Tiene como un contador de lugares comunes que hacen que tú sepas que está acabando la historia. Eso Vale, es. esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que página, acabes, no? porque Claro, es pues- las más enigmáticas, pero Eso es, o sea... el caso es que funcionó. Otra cosa abstracta que dije, se le ha ido la olla, que y lo luego es, de repente que funcionó. que además el tío le dedica 4 Claro, porque si quieres párrafos hacer y está. una novela es algo muy distinto que una partida de rol en el sentido de que Parecen tiene que- movimientos. Son como movimientos Sí. de cuando en la historia suceda Eso esto, es. Cambio de capítulo. estás en el capítulo 2. Claro. Y va y sucede. Es alucinante. Sí, que el tío, funciona. el autor, En nuestra partida sí, hemos jugado una vez. divide en 5 capítulos, o sea, dice que las historias han de durar 5 capítulos. Empiezas en el mundo, in the ordinary world, ¿vale? El mundo, la vida del día a día de los personajes. Y te dice que cambies de capítulo cuando, o al menos un personaje, por eso que hablabas también del protagonista y tal, todas estas condiciones con que un personaje las cumpla, ya se pasa. Era en el momento que un personaje se meta en una situación incómoda, bueno, Sí, problemática. comprometida, ¿no? Vale, problemática. Entonces ahí Eso cambias de hizo capítulo. que jugáramos una introducción claramente me pareció súper minimalista. Podía haber dicho hacer un preámbulo o ¿cómo se llama? Sí, un prólogo. Lo contrario a un epílogo, ¿no? Un prólogo. Hacer una presentación. Pero no, como tú te pones a jugar normalmente y sabes que estás en ese estado de juego hasta que alguien realmente se meta en problemas reales. Vale. ¿Y esos capítulos, o sea, cuando entras en un capítulo, pasas a otro capítulo nuevo, plantean algunas condiciones de contorno al juego específicas? Es decir, cuando estás en este capítulo ocurren este tipo de cosas, o el máster tiene que tener en cuenta cierto tipo de cosas o ciertas situaciones a reproducir, o Un cambian párrafo. los movimientos de alguna manera, o es mucho más No, libre no, que pero todo hay- eso? hay mecánicas. A mí me Sí. daban fichas y ocurrían cosas. Sí, lo que ocurre, bueno, vamos a hablar de más mecánicas, o sea, de más elementos mecánicos Sí, que hay sí, en el sí, juego. sí. Hay puntos de drama, plot points, que principalmente valen para poder hacer de máster, ¿no? Gastando un punto, declarar cosas, ¿no? Como quien dice. Poder cambiar de estado, es decir, si estás subiendo, Rise and Fall, ¿no? pasar Lo que comentabas. a Falling para poder usar los otros movimientos. Y una tercera que es crear conflictos, que es el otro gran elemento del juego. Digamos que los conflictos, tú solo puedes hacer movimientos pasando a través de un conflicto. Es decir, un movimiento siempre ha de estar asignado a un conflicto. Por Un poner conflicto con otro personaje que no tiene por qué ser No, un un personaje conflicto jugador. que va a ser una tarjeta sobre la mesa, que va a Ah, ser un vale. tema. ¿Vale? Vale, vale. Partiendo de los temas que se deciden al principio, Ok, de acuerdo. aquí el novelista, el máster, sí que es el que elige dos conflictos de setting, que pueden parecerse a los aspectos de setting de Fate. ¿Vale? En la nuestra, Pedro, creo que eran la pérdida de la deshumanización, ¿no? Por un lado. Y el otro conflicto de setting era la violencia frente a la no violencia. No, es Sí. un poco interesante, ¿no? Marcar qué es lo interesante a contar en la historia, ¿no? Precisamente. Sí, una era la pluma frente a la espada. Al puño, ¿no? sí, eso es. Sí, y otro tenía que ver con el mundo en decadencia. Eso es. Entonces, tú cuando haces una acción y parece que se desata un movimiento, lo primero que tienes que hacer como jugador es elegir qué conflicto estás atacando. Y puede ser uno de esos dos o uno que crees. Pues gasto un punto de trama y quiero que el conflicto que se esté jugando aquí es quién está mandando en el grupo, por ejemplo. Liderazgo en el grupo. O sea, creas un conflicto nuevo con ese punto Eso de es. drama, ¿no? Pones O sea, una tarjeta. sería para crear conflictos nuevos que quieras Para cambiar- que aparezcan, para cambiar de estado de caída a bajada y para Eso hacer es. de máster, ¿no? Y tener el control sobre Eso es. la situación. Eso es como los gastarías. Y los ganarías como Los ganarías. cuando cambias de capítulo, ganas puntos. Cuando de cambias de drama. capítulo, ganas uno. Cuando aceptas un conflicto creado por el máster, en vez de establecerlo tú. Es decir, si el máster te dice, pues yo te digo que el conflicto que podría ser aquí es que te estés jugando si vas a ser respetado Un por forzado, el resto ¿no? de la comunidad. Entiendo, algo Sí, así, ¿no? va por ahí. Y entonces, pues puedes aceptarlo por ahí. Y el tercer momento en el que ganas un plot point es si sacas exitosamente el movimiento, si resuelves el conflicto, es decir, si sacas un 10 o más. Porque eso es algo que ocurre con los conflictos. Tú cuando el movimiento, si sacas 10 o más, el conflicto se resuelve. O sea, y narrarás contando cómo ese conflicto se ha cerrado. Si es de setting, si es de esos dos que se han creado al principio,
volverán a salir en el siguiente capítulo. Eso siempre va a ser recurrente. Pero si es un conflicto que se ha creado momentáneamente, ese conflicto queda Sí, resuelto. nosotros le dábamos la vuelta a la tarjeta Vale. y se quedaba Eso en sacas blanco. un 10 o más, ¿no? Porque eres Eso tú es. como tienes la potestad como jugador de contar qué Claro. ocurre y además tienes el conflicto. Podría Eso quedar, sí. quedar cerrado el conflicto si lo narras el máster con un fallo, No, por ejemplo. solo se Seguiría cierra con 10 vigente. o más. Vale. Sí, con 10 o más sigue ahí. Es un poco como... Pues eso, como... Un poco como Ghost Echo cuando Eso no es. consigues resolver. Vale, sí, se quedan ahí las ¿eh? tarjetas. Esa idea. Y queda ahí el conflicto latente dándote. Todo esto suena muy abstracto y aburrido. El caso es que luego en la ficción encajaba. Es como con Fate, que cuando hablas de reglas de Fate es abstracto. Eso Ujú. es. Pero tiene mucho sentido cuando es empujar, tirar, engañar. A ver, lo que ofrece es cohesión, hace que todo vaya de algo. Vaya de un tema, de uno de los temas que hemos querido elegir para la partida. O sea, hace Sí. que aunque sea una tirada en la que estás intentando convencer a un portero para entrar en una discoteca, vaya sobre el racismo. Claro. Porque has escogido el racismo. Entonces tu tirada, la resolución va a tener que ver con eso. Si la fallas, posiblemente pues no te deje entrar porque eres negro y te denunciará a la policía. Si la aciertas, pues el tío te dará la mano porque conoció a alguien en la cárcel que era negro como tú y le moló el rollo. Sí, psicológicamente a ti como jugador te produce un efecto, ¿vale? O sea, objetivamente puede contar mejor o peor el tema, pero es que a tú como jugador, es como ocurre con Fate, que cuando estás invocando y diciendo los aspectos, cambia tu experiencia psicológica a jugarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo del portero que ha dicho Fada. Cuando el máster en ese momento te dice, vale, ¿y con cuál conflicto de la mesa lo relacionas? Y tú ni lo habías pensado. Vale. Entonces, de alguna manera te replanteas ese conflicto y dices, o tienes un momento de iluminación. Ah, claro, es que aquí hay racismo. Son esos momentos que te dan un cierto sabor que desde el punto de vista de la historia escrita o la crónica no tienen peso, pero desde el punto de vista de estar jugando en la mesa sí te dejan una emoción. Vale, entonces yo lo había entendido al revés. Yo había entendido que solamente desencadenabas un movimiento cuando te enfrentabas a uno de los conflictos, pero no, o sea, cuando tú desencadenas un movimiento has de relacionarlo con un conflicto. Eso Aunque es. previamente no lo tuvieras en mente, ¿no? Eso es. Digamos que todo lo que ocurre al final lo vas a relacionar con los temas que quieres tratar. Sí, es Estás como obligado. un poco el efecto Fate, que de repente dices, voy a invocar algo para tener un +2, ¿no? Y Ajá. alguien te dice, vale, pero ¿cuál? Y de repente Vale. vuelves a acordarte de que estás roleando y de repente Pues está todo bien, porque encaja porque así- dices tal. Eso es una mecánica muy story game. De que hablabais de mecánicas story game, esto es muy story game. Sí, comparado a Follow, Sí, estaba pensando en Follow. comparado a Follow, o sea, es un punto fuerte y débil. Follow hace esto a través de, no sé lo que opinaréis, pero yo creo que hace esto mismo a través de los obstáculos que se están planteando. Eso es. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo habéis puesto que los suministros de la colonia son un problema porque escasean, indirectamente estáis creando todo un ramillete de problemas, ¿no? Desde quién se va a quedar con los suministros, o sea, en tiempos de escasez, ¿hay una élite o no? ¿Cómo os repartís? O una cuestión económica. Van a ser un montón de temas. Y luego tiene el beneficio en Follow, para mi gusto, de que como es una cosa objetiva y concreta, centra mucho el que todo el mundo juega lo mismo. ¿Qué hace esto? Que a veces es concreto, pero a veces puede ser abstracto. Es decir, una de las tarjetas puede ser el racismo. Con 2 cojones. Claro. Eso tiene la ventaja de repente que se abre psicológicamente a los personajes, pero también tiene el peligro de que la historia se te vaya... no, la historia no. Que trates de crear una historia con trama y entonces desdibujes lo verdaderamente interesante, que es la épica personal o la situación personal o algo así. Mientras que en Follow vas pa. Claro. Aquí tienes una libertad que es buena Sí. y es mala. Claro, creo que todo el juego pues peca un poco de eso, de esa libertad, que es lo que lo hace también atractivo. Creo que confía en la mesa, Sí. un poco como hace Follow, y eso hace que sí, que puedan salir buenas historias, pero también tienes que andar fino al elegir los temas, porque también él te dice, pueden ser tan Sí. amplios como Alzamiento y Caído, o concretos, la banda de los Corrigan o esas cosas. Claro. Y bueno, tomar esa decisión así sin ninguna guía, pues... Pero bueno, te da la Claro. libertad de que si estás ahí finín, pues te va a ayudar a llevarlo ahí. Claro, Ben Robbins da una experiencia más cerrada, que yo creo que es más de diseñador, de decir, bueno, no te voy a dar tantas libertades, Pero hay y unas allá donde listicas. elijas de tus listas y de tus cosas,
a ver, no vas a poder jugar cualquier cosa, pero por lo menos sí que vais a jugar, o es más probable que juguéis a lo mismo. Claro, yo no sé, aquí el autor parece que se resiste en general yo creo que se ha resistido en general a hacer un juego demasiado cerrado. Porque Creo que es eso. que es más difícil hacerlo cerrado y bien. Claro. Yo creo que hay un poco de eso y un poco de querer vender más el juego. Es decir, Ya. pues eso, poder meter brujas y aliens y no hacerlo sobre la Gran Depresión solo, ¿no? Por ejemplo, que hubiese sido un marco muy típico de gran novela americana. O eso, permitir hacerlo amplio o acotado el tema. Pues sí, aparte, es más difícil, pero creo que también hace que se puedan contar más. Puedes jugar distintas grandes novelas americanas, ¿no? Que no todas tienen que ser de grandes temas, sino que puedes jugar eso, pues una novela de barrio, ¿no? De Se los me ocurre a problemas de mí, una calle. a raíz de esto, ahora una idea que será muy chorra, pero que me ha coincidido. Que para mí el arte de diseñar juegos de rol es conseguir apretar todo lo posible, aunar todo lo posible las expectativas y limitar todo lo posible las opciones, y a la vez, por otro lado, dar la máxima libertad en ello, ¿no? Es como, los que saben de mates, es como encontrar el máximo, ¿no? O sea, tienes dos cosas bueno, pues entran en colisión, pero tú buscas el máximo ahí. Y bueno, lo fácil ahí a veces es decir, máxima libertad. Vale, consigues uno de los factores, pero ¿dónde está la ayuda? Y otro es, no, te voy a restringir mucho y te hago un minijuego. Vale, pero me estás quitando libertades realmente para Claro. evolucionar. Yo creo que este lo intenta hacer ese equilibrio, ¿no? Porque abre mucho los contenidos, los temas que se pueden tratar, pero con esa jugada de que te obliga a pasar por esos temas que has puesto encima de la mesa siempre, a la hora de echar la partida. Hace un poco Sí. ese ejercicio. Sí, por lo que has comentado de los capítulos también te ha marcado un poco el tiempo, ¿no? Sí, De la partida y te obliga a claro. casi llegar a una consecución que tenga cierto sentido, ¿no? O por lo menos Claro, pero lo de que los todo vaya capítulos fluyendo al final, ¿no? Da la sensación de que intenta conducirte hacia algo. al final es eso, o sea, son 5 capítulos que son 5 párrafos de 3 líneas, de 2 líneas, y eso es toda la estructura que te da, ¿no? O sea, Sí, ¿podrías decir las fases? Bueno, la Sí, primera sí. es, vais a empezar en el mundo ordinario, el mundo normal, el que sepa del viaje del héroe o la simplificación de Harmon, pues le sonará, ¿no? Sí. Pues si eres un padre de familia, estás en la cocina tomando el desayuno, el periódico de todos los días, los niños te besan, se van al colegio, en fin, todo parece normal, ¿no? Antes de que estalle la tormenta. Ujú. Entonces, si de repente alguien, el máster o la masteresa, hace que llamen a la puerta y es el recaudador de impuestos, o se va la luz en casa, o yo qué sé, y la mesa considera que eso realmente es problemático, que no es mero color, que ahí está Claro. un poco el arte, ¡pum! Has cruzado, ¿no? Has Sí. pasado de fase. Sí, además es colaborativo en ese sentido y en sus partidas se ve que el tío eso, cuando hay un movimiento y él intuye, dice, ¿creéis que esto ha sido un movimiento de capítulo? Es decir, de los que hacen moverse al siguiente capítulo. O sea, implícitamente es, la historia va de esto, es decir, si llaman a la puerta Claro. y de repente le reclaman algo y él pide, su mujer aún no está, y él dice que por favor no... Si el máster ahí te pregunta, ¿ha ocurrido que te metes en problemas? Y tú dices, no, yo creo que esto es todavía un poco color. Pues se sigue jugando, ¿no? Eso Es un es. poco decidir de qué va a ir la historia. ¿Y de ahí Eso a es. cuál pasamos? Ahí pasamos a The Meeting, que encuentro. es en el que se presenta el problema y los personajes buscan consejo y recursos, ¿vale? Y que dura hasta que uno de los personajes cruza el threshold, era Sí, el umbral. el Cruza el eso, umbral, típicamente el umbral, ¿no? el umbral. Estoy pensando que una serie que va, que ni al pelo con esto, es The Loop. ¿no? ¿De? ¿Perdón? Tales from the Loop. Tales from the Loop. Ujú. ¿No? La serie, ¿cómo la llamaron? ¿No? Las historias del Sí, bucle, ¿no? sí, Historias sí, del- conozco, sí. Porque son súper personales, lentas de personajes y van muy estructuradas. La presentación del mundo ordinario, aparece el cacharro que hace Sí. que las cosas se explore el compliquen. tema, las cosas se compliquen, se explora esa complicación de qué va, ¿no? Y se van pasando por todas estas fases. Ahí ves. Después Y llega lo la- de menos es la trama. Es Claro, un poco claro. la interacción de esos personajes con el tema. Porque además es una de las cosas que te advierte al principio, de que esto no quiere... Huye un poco de que sea un story game, en el sentido de que no te va a pedir que escribas una novela americana utilizando este juego como herramienta. Lo que quiere es que te metas en los zapatos de personajes de una gran novela americana y vivas sus vidas. Te advierte que como jugador
pienses como personaje, más como personaje que como escritor. Y que estas guías ya llevarán a que los temas sean comunes, a que haya un cambio de capítulos, que con la estructura que te da de capítulos ya es suficiente para que te sientas contando una historia. Pero bueno, por decir rápido las fases... Sí, las fases. Después sería la O prueba. sea, han llamado a la puerta, yo digo que sí, yo qué sé, el recaudador de impuestos, o lo que sea, ¿no? O... En 3 días le Alguien al que le debo quitarán pasta. su casa. Vale, Ahí. entonces jugamos a partir de ahora cómo esa persona trata de que no le quiten su casa. Esa es su historia, ¿no? Eso es. ¿Y cuándo pasamos a la siguiente fase? Pues pasamos a la siguiente fase, eso, cuando cruzamos el umbral. Y en el Es un capítulo poco 3... abstracto. ¿A qué te refieres con cruzar el umbral? Pues Ahí teníamos cuando- la suerte de que estuvimos mirando un poco esto del viaje del héroe para ciertas cosas, ¿no? Entonces, el paso del umbral, yo no soy ningún experto del monomito, pero es típicamente en el mito hay un momento en el que pasas del mundo ordinario a un mundo extraordinario por recorrer, ¿vale? Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias es justo la cantina. La cantina es el paso a lo horrendo, a lo problemático, donde cae la primera mano, sale el primer sable de luz, la primera... Y también es la salida en la nave al nuevo mundo, a la nueva historia, ¿no? Sí. Entonces te obliga a ir al nuevo umbral. Por ejemplo, este padre de familia, a lo mejor tenemos que verle entrar en el mundo del AMPA o haciendo cosas que no poder... ¿Qué coño hace haciendo un padre de familia eso, no? Ha Claro, cruzado el umbral al otro lado. Y Vale, en un entonces dungeon, estamos viendo a pues... nuestro personaje ya emitiéndose en Claro. cosas turbias para poder llegar a pagar esa deuda. Ya vamos perfilando la historia. Claro, pero ¿no? si te has Claro. jugado una del espacio y llegas al pecio, que vais a investigar, cuando También entras es el en el umbral. pecio, acabas de cruzar el Sí, umbral. claro. la película esta de James Cameron, la de Avatar, en cuanto te Claro. metes en el Avatar y descubres el mundo... Has este nuevo, cruzado el umbral, creo que eso es justo, como ¿no? ese es vamos, es... O en Alien, ¿no? Cuando llegan al También. planeta, investigan, aparecen los huevos, cruzan el umbral. Entonces entra lo extraño. Vale, perfecto. Lo extraño de manera realista. Pero lo Con esa extraño. verosimilitud, ¿no? Eso Que es. siempre busca... Y después, digamos que la fase 3, que es la prueba, es cuando se exploran la situación y se lanzan al conflicto. Y Que es el nudo, claramente. Sí, Es el decir, centro vale. ahí. Hacen pasas amigos todas las y pruebas. enemigos hasta que uno de los personajes entra en la cueva, o bueno, en la caverna. Sí, claro, que es como... Que es que como en el- llegar al enfrentamiento final, al momento ahí clave, ¿no? Entiendo. Sí, es entrar en la estrella de la muerte cuando son absorbidos o en el procesador de basura o algo así. Y en esto sería, pues, a partir de hacer amigos y enemigos, le vemos ascender a llevar una doble vida de padre de familia, pero también, ¿no? Y llega un momento en que ha tenido que matar a alguien o era la persona equivocada, aunque lo hizo en defensa propia. La cosa se lía y entonces cruza el umbral. Le llama a Don Vito. Eso es. La Y policía entra en la lo atrapa mansión, y lo entra en algún interroga. lado, entra en la cárcel, o también puede ser un viaje a su propio interior, ¿vale? Cuando observa la soga. Puede ser todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Sí, o en el golpe, el timo final, ahí cuando es la timo noche de las final. carreras, ahí, ¿no? Que Y todo esto se va a sería decidir. ya el cuarto. Sí, la Ordalía, ¿de Ordiel es la Ordalía? Sí, Sí. es como un proceso de sufrimiento y una Y experiencia ahí- traumática, ¿no? Eso es, Ahí pues es cuando se prácticamente enfrenta resuelve. al gran reto de la historia, o sea, al gran Te reto lo y pide ahí... la historia. El alien, la nave, el misterio, Lo gordo. el qué va a pasar con este padre de familia, eso, Pues ¿no? sí. En Alien 3, cuando ya se preparan para acorralar al alien y meterlo en la cosa Claro. de lava, ¿no? Ahí en tal, Sí. ¿no? Que es ver... Es o en Alien 2, ¿no? La de apártate Sí, de ella, puerca, ¿no? Eso, Es eso la es. ordalía. Ahí. Y de ahí lo que hace pasar al capítulo final, que sería como el epílogo, es pues la victoria gloriosa o la caída hacia la tragedia, ¿no? Que típicamente el héroe vuelve al mundo, pero está cambiado, ¿no? Empiezas como acabas. Si ha acabado bien, ese padre de familia, acabamos y le vemos otra vez desayunar y le vemos otra vez con los niños, pero algo ha cambiado. Pues a lo mejor en la primera los huevos se lo hacía, el frito se lo hacía la mujer y ahora los está haciendo él porque está divorciado. O si ha Y salido se ve- bien, de repente vemos una gran mansión con piscina, con varios Claro. criados haciendo la comida y la cena. Claro, es que ha cambiado mientras toda lee el tu periódico. experiencia. Eso es. Que ha cambiado, ¿no?
Vale. Y bueno, no sé, ¿a ti qué te pareció, Pedro, cómo funcionó esto? Yo creo que salieron de Funcionó forma bastante de natural, puta ¿no? madre. Sí, salieron de manera natural. Sí. Solo que la ordalía la convertimos la ordalía la convertimos en... No en el conflicto interno de los personajes, Claro, ahí fue donde falló. sino en un conflicto externo que realmente era un poco ajeno a la historia que importaba. La ordalía que me hubiera importado es la relación entre el chaval y él. Por ejemplo, si a mí me hubiera entrado en la cárcel, ¿qué hubiera hecho? O al revés, o qué hubiera hecho yo para sacrificarme. Esa es la duda que tengo, porque hablamos de que te propone meterte en la piel de un personaje de una novela americana, pero ¿cómo haces un personaje? Porque estamos hablando de los conflictos a explorar, estamos hablando de los capítulos... Sí, sí, sí. Al final yo Por creo eso que la clave antes te es- decía, Fada, de hacer una falsa partida, digamos, rapidina. Ujú. Como si la fuéramos a hacer ahora, Vale. totalmente falsa. Es decir, Sí. nos dices cómo sería. Improvisamos Vale. aquí para que se entienda de manera Eso es. concreta. A ver, pues eso. Se dirían varios temas al azar, como los que hemos ido nombrando, y los jugadores Hay votarían. incluso una tabla, ¿no? Sí, Puedes a ver. elegir una al azar. Y Elijo así- ahí. así, porque todos estos juegos o se concretan o no tiene sentido. Eso es. Ya. Pues voy a elegir. Distopía, Venga. ¿vale? Y. Luces y sombras. Vale. Y entonces el máster llega con esa propuesta, ¿no? Y la gente dice, pues bien, y se pone en una tarjeta distopía y en otra luces y sombras y se pone encima de la mesa. Eso es. ¿No? Se habrán elegido entre todos unos cuantos y se votan los que más molen. Eso era, es verdad. ¿Vale? Se cogen cuantos y al final han sobrevivido distopía. Han sobrevivido y luces esos y dos. Ah, vale. Ujú. Hay una segunda fase que es es muy parecido a velos ¿cómo es? Líneas y velos, ¿no? Pues, Sí, bueno, la gente, pues... Sí, herramientas de seguridad, ¿no? Herramientas que de no seguridad, quieres ver tu se pasa por partida, ellas. Eso Vale, es. perfecto. Se quita aquello que quieres pasar por encima o que no lo quieres. Y luego llega la parte del setting, que esto es definir lugar y tiempo. Es decir, pues esto va a ocurrir en Chicago años 20, o va a ocurrir en el sur en los 2000, o en la guerra de secesión, Vale, y hemos dicho distopía, distopía, luces y sombras. Distopía, luces y sombras. ¿Se te ocurre algo, David, que quieras aportar? No sé, podrías plantearte algo en el futuro, algo... Venga, estar de futuro. moda, algo cyberpunk o algo así, por ir hacia cosas Venga. muy clásicas. Algo futuro y... O un eso- retrofuturismo, también se Sí. podría plantear. y la otra pregunta, ¿cuál era, Fada? Tiempo y lugar. Y lugar, pues hacemos una nave o algo así, ¿no? Bien. Pero tiene Una- vale, pero una expedición. americano. Recordad que solo puede Vale, ocurrir en entonces América. ahora, cuando el solo máster puede dice... Solo puede ser América, ¿no? Bueno, pues una O de nave temas americana. típicamente americanos. Pues una nave típicamente americana en la que vamos a ver temas totalmente americanos. Por ejemplo, el primer viaje a Júpiter. Vale, perfecto. Americano, ¿no? Sí, sí. Vale. Vamos a ver qué sale. La colonización de Júpiter. Colonización de Júpiter. Una colonia americana en Júpiter. Venga. Vale, pues ya tenemos el setting y ahora toca hacer los personajes. ¿Vale? ¿Vale? Entonces Y- el máster te da todos unos arquetipos muy Hay, molones. hay un montón de arquetipos que tienen cosas como el luchador conflictivo por los derechos. El joven. Si te lo coges vas a dar el muermo en la puta nave. Por los derechos, yo qué sé. eh, De los marcianos y respecto al cinturón Vale, porque de Kuiper. ¿Eso que te propone, esos personajes, esos arquetipos, se relacionan de alguna manera con los conflictos? Bueno, sí, eso es algo que no hemos dicho. El novelista escogería dos conflictos ahí, partiendo de aquí. Yo como novelista, pues escojo pobres contra ricos Vale. y escojo idealismo frente a supervivencia. Vale. ¿Vale? Vale, y ahora te lanzan arquetipos muy resultones que funcionan para todo este tipo de historias Sí, americanas. además muy El de luchador guión, por la libertad. eso es. Y que después tocará pegar al setting, ¿no? Pues eso, porque te dice, es un luchador por la libertad, un joven arrojado, un rebelde astuto, un guardián honorable, un teniente leal. Eso es un libreto, ¿vale? Tiene Eso es, cada uno forma es un de libreto. libreto de PBTA. Eso es. Entonces tú de ese arquetipo, pues es el joven integrado o puede ser el viejo, ¿no? El viejo que... El viejo arrepentido, Arrepentido. un inocente inspirado. Todo esto de un libreto, ¿vale? Sí. Eso es. Más libretos. Cada uno de esos es un libreto.
¿vale? Cada uno de estos que he dicho, de estas descripciones generales de personaje. Y entonces ahí es cuando ya tienes que empezar a elegir cositas del libreto, ¿no? Pues está muy bien. Y en esa parte, que dedica buena parte del libro a todos esos libretos, ahí Pedro lo podrá decir más porque se le leyó el suyo y los vio con más... Yo no me he leído los libretos, vamos. Está Y muy ahí, bien. bueno, eliges tus características, que son solo 3, que es moralidad, personalidad y instinto, ¿vale? Instinto, siendo instinto la forma de conseguir lo que quieres, personalidad, tu forma de relacionarte, y moralidad para conseguir arrastrar a los demás a que hagan cosas, Eso a se para relaciona inspirar. con esos Con los tres movimientos, ¿no? Eso es, que Eso se es, relaciona con esos estilos de movimientos. Puedes elegir, pues van entre -1 y +2, ¿vale? Eso Y es. te dan para elegir. Sí, y tiene lo peculiar que cuando estás en alzamiento te cambian tus características. Pues tienes un +1 a moral y un -1 a instinto, por ejemplo. Dependiendo, cada arquetipo tiene unos modificadores distintos, ¿no? Ah, ok. Sí, ¿Vale? tiene Que una se parte ahí ludista de, bueno, pues si Me me pongo en pongo en alzamiento, tal, porque tengo va un a tener +1 a más lo que quiero. sentido que tal o cual. Ah, pero muy ligerita, ¿no? Está bien esa parte. Sí, me gusta, ligerita, así, ligerita y resultó. Y luego construye muy bien la psicología del personaje. No sé, Hay ahora una serie para de... nos tirar las fases en la que Claro, vas haciendo el personaje. cada personaje trae... Bueno, después eliges los rasgos de personalidad, pero... digamos que o sea, tienes que elegir un rasgo para cuando estás en equilibrio, cuando estás alzando y cuando estás bajando. Que es un rasgo de personalidad que te da entre unos cuantos elegir, que será como es una guía, a nivel mecánico es solo y tanto, como una guía de tu rasgo de personalidad cuando estás en uno de esos 3 estados. ¿Vale? Pero Vale, pues pero yo me voy a coger para la nave esta de americana que va a Júpiter con todos esos temas, el mismo que me cogí la otra vez, que es el Vale. que más conozco. El viejo Sí. arrepentido, ¿no? Ese viejo arrepentido que hace de capitán, yo creo, pero que está de vuelta de todo, ¿vale? Pero que en el fondo tiene un corazón de oro. Pues yo me cogería un joven idealista y algo parecido de ese, Vale. de ese palo. Seguro que lo hay. Hay un joven, sí, o sea, courageous youth, o sea, Sí. Joven valeroso. es Es- un joven valeroso, por ejemplo. Pues por ejemplo, el joven valeroso, bueno, aparte, como guía para escoger, bueno, os digo, como rasgos, por ejemplo, para escoger del joven valeroso, te da para cuando son cosas como, a ver, pues confiado, observador, vigilante, sincero, es tu rasgo principal. Y después que tendrías que elegir uno de esos. Ujú. Cuando estás alzándote, independiente, valiente, afectivo, bueno, no, affectionate, que no sé exactamente qué es. Sí, afectuoso. Afectuoso, sí, Afectuoso. eso es. Fiable, inspirador. Ujú. Y cuando estás cayendo, volátil, defenseless, o sea, Indefenso, ¿no? indefenso, irracional, asustado, manipulador. Sí, impotente. Esto me dio la sensación, fíjate qué curioso, a Monster Hearts. O sea, Sí, ¿no? cuando estaba arriba, bueno, dije, vale, me dan estos adjetivos que además le van muy bien al arquetipo, la verdad, una vez que lo estás pensando. Sus rayas, el de arriba, el del medio y el de abajo. Pero leche, luego en partida resulta que estaba abajo y el libreto te dice, cuando estés abajo, estas son las guías de interpretar tu personaje, que es parecido a tu yo más oscuro de Monster Hearts. Y realmente funciona, es decir, pues por ejemplo, uno que has dicho a David de abajo, podemos decir impotente. Indefenso. Sí. O indefenso. Leche, es que cuando estés abajo te vas a sentir indefenso y va a ser muy chulo cómo interpretes esa indefensión y las decisiones que tomes, los conflictos en los que te metas y, ¿sabes? Claro, claro. Y ahí te da una pequeña guía que te Vamos, dice que te son- puedes ver gastando un punto de trama, un plot point, para ponerte momentáneamente arriba, para tener permiso a tomar una puta decisión Claro, de claro. quién se pone los trajes. O algo así, porque es que si no, no puedes, ¿no? Es que no puedes, estás ahí indefenso. Eso es. Y te habla de que vas a hacer daño a aquellos en los que confían en ti, por ejemplo, como guía, porque si serás caprichoso, ahí te podrá contentar. Ujú. Sí. O sea, que Te da básicamente unas- la creación de personajes es escoger esos 3 rasgos que corresponderán a los momentos de alzamiento, caída es. o llano, ¿no? Y luego en las Las características. características.
¿Hay algún Sí, tipo luego de es relación entre personajes definida? Sí. Esto llega después, sí. Vale. Otra cosa que bueno, sí, después elegirías una relación con los otros personajes de una forma bastante natural. Preguntas en la mesa, ¿alguien es mi marido? ¿Alguien es mi compañero de trabajo? Y el que quiera responder que sí, se establece una relación y de esa relación se crea una tarjeta de conflicto, una de esas que usábamos para los movimientos. De esas relaciones nacen conflictos de los que permiten conducir movimientos, Vale. ¿ok? Como esos de setting. Claro. Ujú. Pues Vale, yo o sea, contigo podría tener... podríamos pues, tener alguien común, o sea, tú ser el padre de mi esposa y se ha quedado en la Tierra y no a Júpiter, por algo, no sé. Claro, y el conflicto puede ser que tú no puedes sufrir ningún daño en Júpiter, que sigas mis órdenes, ¿no? Ujú. Pero tú no quieres... Tú quieres ser... Tú eres un tío valiente y tal, y conmigo pues podrías escoger lo que tú quisieras. No sé cuál es el conflicto que podrías tener. Por ejemplo, tú no eres mi padre o al contrario, ¿no? Quiero que seas el padre que he dejado atrás. Lo bonito es hacerlo bien, ¿no? Aquí Sí, un ejemplo, sí. pero se entiende. Eso es. Y eso Y- son otra vez tarjetas que están ahí. Sí, esos O sea, son podemos conflictos que están ya en la tirar mesa. porque de eso puede dar conflictos, ¿entiendes? Eso es. Y se Genial. resuelven y... Vale, entonces los conflictos interpersonales, digamos, que están Claro, ahí vigentes y están más ahí. son de los que no se pueden resolver, ¿no? Sí, Claro, se pueden resolver, pero siempre gastando plot points puedes volver a traerlos a la mesa. Vale. Claro, entonces cuando llega el momento de bajar a Marte y yo te veo poniéndote el traje y te digo, ¿dónde vas, chico? Nadie te dijo que te quedarías en la Nostromus y tú dices, ni de puta coña, voy a convencer. A ver, ¿estoy arriba o abajo? Para convencer, ¿qué tendría que estar? ¿Arriba, abajo? Para convencer tendrías que estar... Oye, ahora te digo. Tendrías Para que hacerlo de estar- manera civilizada, Seguramente hacerlo de manera estaría civilizada, abajo, arriba. Pedro estaría impotente, no tendría arriba. ningún... Cuando quieres que alguien confíe en ti o tenga buenos sentimientos hacia ti, claro. o apelando a la ética, tendrías que estar arriba. O sea, imagínate que ahí ya has llegado abajo. Entonces la única forma que tienes es ponerte violento. Claro, O si estás podría abajo, solo puedes sería manipular, ¿no? forzar. Creo que era, ¿no? ¿Era Si manipular? estás abajo, solo puedes forzar. Forzar es obligar, ¿no? Poner violencia y- Obligar a que cambie su Obligar. comportamiento. Entonces, claro, estás muy jodido, porque en esa situación yo soy el capitán, tal, y ponerte violento con eso, tal. Entonces puedes tener que gastar un punto de trama para ponerte un momento arriba y tener la Eso oportunidad de negociar por ese conflicto que es el que nos une, el de que yo estoy aquí para cuidarte y tal, ¿no? Si lo consigues, se da la vuelta y narras tú. Si consigues 7 o 9, ahí queda latente el problema, ¿vale? Y narra el máster. Claro. Entonces, Y- sí que genera Sí, una historia interesante. Y además, los movimientos tienen otra cosa, que si cuando sacas 10 esomases, o sea, cuando sacas 10 esomases, subes... total. Subes, eso, cuando tienes un éxito total, subes en tu arco. O sea, los arcos, estos de alzamiento y caída, tienen un pequeño contador que va de 1 a 5, ¿vale? Entonces, si estás en alzamiento y lo consigues, Sí, subes si estabas uno en más. 1 de alzamiento, vas a 2. Vas a si 2. sigues en alzamiento, 3, 4. 3. ¿Qué pasa? Teniendo- Que si llegas a 5, Tu personaje se retira. a tomar por del- culo. Entonces, del juego. eso es lo que hace que tú mismo autorregules las subidas y las bajadas, porque si no te vas a tomar por culo. Eso Vale. Eso es. Y lo mismo cuando estás abajo, ¿no? Entiendo. Cuando ¿no? estés abajo, si llegas a -5, tacatá. Entonces tienes que de alguna Porque manera... eran combinar. 3 estados, ¿no? Arriba, abajo y en el medio. Sí, Sí. pero el del Pero medio, el medio es solo se neutro, está ¿no? al No principio. creo Sí, que- y solo se está al vale. principio. Sí, O sea, en empiezas la en zona el de medio confort. Sí. Y luego ya, siempre que cambias de Arriba y estado, abajo. es de arriba Sí. y abajo, arriba y abajo. ¿vale? Y en ese sentido también está bastante pensado para interacción entre personajes, porque si consigues convencer a otro personaje jugador, el otro personaje jugador recibe puntos de plot en compensación. Vale, O sea, vale. por conceder en la ficción recibes ventajas mecánicas. Vale, te dejas Sí tiene ahí influenciar. saborcitos muy ligeros de... O sea, No, pero está de, bien de porque... Monster Hearts, pero también de Sí, sí. Drama, Drama System, System. ¿vale? Ujú. Y no lo hace copiando la mecánica entera, sino que tiene ese Coge sabor cosas. y tiene mucho mérito. Sí, sí. Eso es. Y- Lo que recibes es una bonificación al arco en el que estés. Claro, con toda la explicación previa me faltaba esto, ¿no? Ver un poco la interrelación entre los personajes y Claro. realmente dónde estaba la propuesta Pues del ahí están los autor, ¿no? conflictos. Y ya lo veo claramente, ¿no? Los conflictos Claro, interpersonales están ahí, son vigentes, hay una relación clara, esa mecánica también, digamos, esa economía de puntos también, digamos, que está entre los personajes, Claro. generándose e intercambiándose. Entonces, Sí, sí, sí. pues yo creo que la sensación que os ha quedado es bastante buena, ¿no? La sensación que Sí. me da a mí ahora Sí. mismo escuchándoos. Y luego están las motivaciones. Las ¿no? motivaciones, sí, es el último punto que te da unas motivaciones básicas de definición de personaje en el que te da un
tu de preguntas motivación ahí muy básica, chulas. que por ejemplo para el joven es to prove worth, Sí, Probar que probar vale, tu valía. probar tu valía. probar tu valía, un deseo básico que es ser aceptado y un miedo básico que es ser ignorado. Eso siempre va a ser verdad, eso es verdad siempre. ¿Y eso ya viene predefinido? En o tu arquetipo, eliges? sí, viene. Eso Vale. es tu arquetipo, es definitorio de tu arquetipo. Lo Y cual tiene aparte- mucho sentido, porque, por ejemplo, en la historia de mierda que me he montado de que no te dejaba bajar con el traje, es ser ignorado. Claro, yo tengo que demostrar tu que miedo. soy válido, que Claro. tengo que demostrarte a ti, Pero es- precisamente a ti. Claro, y con tú lo ves toda en la ficha y relación que dices, tenemos hostia, personal. ¿funciona esto? Ujú. Esta mierda Eso es. funciona. Y después, al inicio del juego y al inicio de cada capítulo, tienes que elegir una motivación. Claro, que al ahí final ya es son libre. temas, motivaciones y relaciones que trascienden un poquito el género en sí, ¿no? Quiero decir, Claro, la historia sí, que sí, es que de, sirven para- de aliens, del futuro, de ciber... ¿Cuándo se pan estropea nuestra distópico. historia? Cuando la convertimos en matar al alien del planeta. Sí, Entonces el sistema ya no flufea porque no va de eso. claro. Seguía siendo súper interesante Pero el conflicto eso, personal. ¿no? ¿eso Todos- ocurrió a vosotros porque cuando hicisteis vuestra partida flufeó, que dices Pedro, Sí, porque lo hicisteis, fue algo achacable a vosotros o al sistema? a nosotros, Sí, sí. a nosotros, nosotros, sí. Vale. Bueno, Pues al eso- sistema en el sentido que no me Bueno, puso límites claro. para, Vale, para no pues hacerlo. Entonces, no, seamos Claro. honestos y realmente es que el sistema ahí, digamos, Pero que podía queda haberlo parte evitado, más- yo. Podía haberlo Sí, evitado. o sea, yo me di cuenta cuando estaba arriesgándome a que eso ocurriese. Vale. O sea, identifiqué las decisiones que llevaron a esos sitios. No, pues está bien, ¿no? Porque una segunda partida, digamos que esos vicios que Claro, has podido claro. adquirir los puedes corregir y... Quien se haya visto Interstellar, ¿no? Y bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. El conflicto cuando llegan a uno de los planetas, que está Matt Damon, es un conflicto de este tipo. Conflicto personal, no es lucha contra el monstruo, ni siquiera es la lucha contra el planeta. Es que al final ahí es una lucha de ideales y de sentido de la vida, ¿no? O sea, al final Matt Damon envía una señal para que le rescaten de una puta vez a expensas de salvar la humanidad. Y cuando llega el momento de la verdad, pues trata de cargarse al prota y salir de allí como puede. Ahí supervivencia, funciona ¿no? muy Lo bien que esta. comentabais antes, que la Claro. supervivencia frente a Claro. no sé qué, ¿no? Claro, Idealismo, pero ¿no? O sea, esto idealismo. no vale para contar una historia de Star Wars. A ver, creo que siempre hay que intentar que el setting sea un decorado para los personajes. Eso es. O sea, que nunca se convierta la trama en lo principal, sino que sea eso, que sirva para un decorado, para alimentar, para tener referentes en la realidad que representen cosas del conflicto. Una mini trama, ¿no? Poniéndonos ahí Sí, gafapaster, eso, ¿no? con Del color McLean, naranja. una mini Sí. trama, que no sé exactamente cuál es la definición, pero bueno. Sí, pero por ahí va. Y eso es el juego. A ver, que eso que explicaba así puede parecer un poco lioso, pero es sencillo. Ahí. Bueno, a mí, desde el punto de vista de alguien que no conocía el juego, salvo esos primeros prejuicios que me comentasteis vosotros, y que también hice un poquito míos, ¿no? Porque esa pretenciosidad del autor y esas ínfulas, pues parece que siempre te echan un poquito para atrás. Pues a mí, escuchando, sí que me ha parecido tanto interesante vuestra explicación como me dan ganas de jugarlo, honestamente. Sí, hay un poco efecto de voy a ver una peli de mierda y luego no estaba tan mal. Totalmente. Eso nos ha pasado. Las ¿sabes? expectativas, ¿no? El efecto que Claro. hemos comentado varias veces. Cuando de las que tienes en expectativas cero, llevas- Cuando las tienes en cero, un 6 es la hostia. Pero bueno. Pero sí que es cierto que te deja el sabor de no ha funcionado porque lo has hecho mal tú. No porque esté mal. el Vaya, juego. pues Entonces, sí, te echo la siempre culpa a ti, te señalo. Claro, bueno, porque te sientes diciendo, ay, después, ¿no? ¿Por qué saqué Bueno, el pero alien? si eres- ¿Por si qué eres- saqué el puto alien? Pero si identificas estaba de los puta momentos, luego puedes mejorar. O sea, hacer una partida Sí, un poquito más sí, sí, redonda, sí. ¿no? Bueno, Eso sí, también sí, está sí, bien. Totalmente, es aprendizaje, totalmente. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y a ver, por hablar de experiencia como director, que hice de novelista, a mí me resultó muy... Es fácil. ¿Es O sea, me fácil de parece- dirigir? es muy centrado, ¿no? Los movimientos hacen cosas muy específicas. O sea, la mayoría de los movimientos son de relación. O sea, que la mayoría de los conflictos, aunque sean de otra cosa, van a tener que hablar de relaciones y de convencer y tal, aunque estés pegando puñetazos, ¿vale? Y los temas también te atan bastante a... O sea, es fácil centrarte en los problemas que tienes que lanzar a los jugadores y cómo y qué tipo de conflictos ver en la mesa. A mí eso me resultó fácil por ese lado. Vale. Entonces, Y si os pidiese ahora mismo, como las reseñas de las películas o de libros, una valoración del 0 al 5 o de 1 al 10, como prefiráis. Eso le vuelve loco a Fada. Como le digas Venga, además Fada. los Del uno al parámetros. 10. Valora.
¿Cómo prefieres? ¿De 0 a 5 o de 1 a 10? De una 10, una 10. Pero vamos a poner X parámetros, ¿no? No sé, la edición. Sí. no sé. A ver, la edición, un 3. O un 2. La edición Una un Es tres. que tres, bueno, ¿no? hay que decir Sobre también que cinco. Fada es muy exigente. Sobre 5. Pero lo digo, es una de esas ediciones pobres. O sea, Es un tipo Lulu, ¿no? Una cosa así. tipo Lulú y la pegado. maquetación es lo mínimo. 3 sobre 5, sobre 10. Sobre 10, sobre 10. Tres Oh, sobre 10. muy- A ver, hay que decir también que Fada aquí, No, digamos, que tiene que decir, pero bueno. es un Pero profesional que del sepáis- ramo y entonces, bueno, pues. Yo voy a decir un 5,5. O sea, media un Que 4. resuelve. A ver, cumple, Cumple. pero... no sé, vamos. Originalidad. La media entre los Originalidad. dos yo creo que es un suspenso, digamos, no en contradicción. ¿Originalidad? Originalidad. Creo que un 7. ¿Y tú, Pedro? Voy a dar un 8. Originalidad. Pues no está mal. Sí, sí. En la combinación de sus elementos, sí, creo que ha hecho una apuesta de mix ahí interesante entre PBTA, Story Game, mecánicas simples, diferentes Story Games. Ha sabido elegir, creo que sí. O sea, es un juego distinto, la verdad. Diversión. Es decir, vale, hay juegos que pueden estar muy bien editados, tal, pero luego la experiencia de jugarlo. Ahí quizá la baje un poco. Y ahí le daría un... Solo tengo la experiencia de una partida, Hmm. pero no creo que sea un juego que me vaya a divertir muchísimo. Yo le voy a dar un 6,5. Un juego con Yo sí, posibilidades de estoy con el ganar 6, notable, pero 5,5, que, 6. que bueno, haces 6. mucho esfuerzo y si te sale la partida de tu vida es más tuya que de American Novel. Siendo Follow un 8 o un 9, Sí. esto sería un 6. Vale, pues yo creo que con esos tres parámetros, ¿no? Sí. Edición, originalidad en su propuesta y las sensaciones de juego, esa sensación de diversión, nos hacemos una idea que es un juego, diría yo, notable, ¿no? Sí, yo creo que- Está bien, sí. o sea, un juego entre bien y un notable, ¿no? Rejugabilidad, yo la veo alta. Veo altísima. Sí, Vamos, sí, sí. creo que- Tanto como un follow, por ejemplo. En cuanto a Sí, tanto como jugabilidad, un ¿no? Follow, a ese nivel. Es luego, complicado que se agoten los primera temas que estantería, tratar, ¿no? segunda estantería o tercera estantería. La primera es la peor porque es la que está abajo. Ah, ¿estás haciendo el tier? Ah, vale. Sí. Y la tercera es la que cuando pasas por ahí hueles el librito y lo vuelves a colocar. Yo, Ah, yo yo diría creo que que es estantería 2 para mí. Yo sé estantería. A ver, sí. Es que en el rincón, la estantería metálica de los Story Games, que tengo en una esquina, Sí, ¿no? y que hasta ahora solo estaba Follow y juegos de Ben Robbins prácticamente, y un Antes de la Tormenta, pero algún minijuego. Sí. Es el segundo mejor Story Game que he visto, más o menos. Sí. O sea, tú ya lo catalogas como story game claramente, pues Fada, ¿no? Te va a ver, Yo creo como que es una Follow es un sensación Story parece Game. más... Es un story game, claro. Sí, Parece y más es eso, rollo ¿no? de, si te gustan los Story Games, te gustará este juego. Si te gustan los juegos de rol... Con la igual. gran virtud de que a veces te sientes jugando a rol. ¿no? Vale, Fada, Pero ya si le lo, diré. si lo orientas al revés es decepcionante. Vale. Sí, sí, sí. ¿Y a qué juego ha desbancado en ese segundo puesto? Porque sabemos que el primero que vale, sabemos que es Follow. El primero son los juegos de Ben Robbins, porque Kingdom creo que es mejor que este también. Pero... Bueno, con eso que me has... No, creo que desbancado, No, pues desbanca a los, para mí, a los Un Año Tranquilo, que están muy claro, bien. por ejemplo. Pero bueno, esto me da más chicha de personaje y Sí. más creatividad. A Y ver, también más rejugabilidad, ¿no? Que hemos comentado. sí. Ni tranquilo, yo creo que... es mejor que Nuestra Mejor y Última Esperanza, es mejor Sí. que la Fácil. propuesta de Flotsam sin haberlo jugado. Mejor que un Es fiasco mejor- también, por ejemplo. A tu opinión. Bueno, fiasco es que Por ahí he le cogido anda, ¿no? cariño. Sí, es a nivel Por- de fiasco. Lo que Por pasa ahí es que, le claro, anda con sus virtudes y defectos. ¿no? decir que Fiasco es un juego especial y creo que peor valorado por muchos de lo que se debe y mejor valorado. O sea, es un juego raro, Fiasco. Pero es un poco lo que le pasa a este, cada uno en su Sí. tier, ¿no? Sí, pero está más centrado este. Creo que. Gustándome Fiasco mucho. A mí me gusta mucho más este que Fiasco. A mí Aunque- sí y no. Porque O sea, me promete cosas que luego pues me da. Sí, sí, sí. Pero vamos, si has jugado Follow y te ha gustado, probaría este. Sí. Vale, es la recomendación. Oye, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hemos hecho un Sí. buen Sí. repaso, con su valoración incluso. Y Sí, bueno, yo creo ¿qué que- Bueno, sensa- por qué dar sensación te referencias, es de Galant Night Games y creo que está en drive-thru para pillar ya. ¿Para pillar en PDF o esto también te puede Está en PDF y pillar en físico, creo que en también físico, está. ¿no? Vale. Y no sé si lo iba a sacar Gilpress, algo dijo en sus Ah, tareas. No lo sé. creo que sí, creo que se anunció, ¿no? Me parece que fue Me suena. Gilpress, sí. Gilpress creo Ah. que en el vídeo que hizo Víctor lo comentaba, salía... ¿Y qué sensación te deja, David? Tú que no que simplemente Pues- lo has vivido a través de nosotros.
A ver, la sensación que me deja, no creo que digamos, desbancase a Follow de mi top, ¿no? Pero sí que me deja con ganas de jugarlo. O sea, Sí, me ¿no? parece, Te ha dado. sí, Sí. me parece que por lo menos habéis contribuido, o ahora mismo tengo unos prejuicios distintos, porque no dejan de ser prejuicios. Qué porque, gran frase. sí, Tengo unos ¿no? prejuicios, pero distintos. Claro, porque no puedo juzgarlo porque no lo he jugado, Correcto, pero correcto. me baso en vuestras apreciaciones. Sí. Pero la sensación que tengo es bien distinta a la que tenía al principio, ¿no? Yo me perdía en ese meme que hacíais vosotros de burlándonos un poquito del autor y de su pues de esas ínfulas, pero pienso que está mejor articulado y mejor diseñado de lo que yo pensaba. De hecho, yo escuché una entrevista a este autor, escuché una entrevista en The Gauntlet podcast que lo entrevistaron. Hizo una breve reseña del juego, muy, muy breve, porque bueno, no fue un Plan One Forward, no fue un Gauntlet. O sea, los Plus One Forward son mucho más breves que un Gauntlet. Entonces es muy poquito lo que hablan del juego. Y me hizo una idea más o menos muy por encima. Me hablaba, bueno, de todo el tema del lanzamiento, de la caída, que sí que más o menos la entendí lo que quería referirse el autor. Pero no me quedaba muy claro. Ahora con vuestra explicación pues me ha quedado mucho más claro. Y sí que la verdad pues es un juego que me apetece jugar, honestamente. E incluso, ¿por qué no tenerlo en mi estantería, no? Yo pensé que iba a ser un Alas of the Outfursi de los Story Games. Sí, Que iba a tener un parecía montón eso. de movimientos y tal, tratando de capturar una capa de abstracción narrativa que se le iba a escapar entre los dedos. Y lo que me he encontrado es que, bueno, ha achicado, ha ido más a lo práctico y ha puesto, para bien o para mal, en manos de la mesa, del director, directora y jugadores, realmente la capacidad de contar algo que les merezca la pena. Sí. Y ahí, pues, me ha cerrado la puta boca. De hecho, Claro, es como uno de estos juegos que depende mucho de la mesa, quizá, ¿no? Para jugarlo. Que tenéis Bueno, pero gente ¿qué juego no? Al final. Sí, bueno, hay algunos que parece que Sí, son a ver, menos en esa exigentes, ¿no? En línea, ese sentido. que eso, lo que hablaba antes, trae 10 settings hechos Ajá. ya, con sus conflictos, sus temas y esas cosas. Sí, O a lo sea, mejor para ir cerrando es buena idea de que pues decir eso unos que cuantos ahí, ¿no? eso, o sea, Blade Runner, Nueva Orleans en los años 20, samuráis, un Londres victoriano, así con rollos medio misteriosos, un rollo noche de verano, ¿no? Con hadas y cosas así, mitología. Después algunos más clásicos, ¿no? Pues Harlem en los años 20, ese tipo de cosas. Todos de Un rollo personajes. Salem, Ah, ¿vale? Y ahí lo que te trae es pues una introducción, sus temas y los conflictos presentados además en 4 fases. Inicio, subida, clímax y epílogo, como para que si no lo resuelves puedas ir elevando el peso de ese conflicto. Bueno, Y desde pues, luego, si me fuera a jugar un Blade Runner realmente para intentar capturar el sabor de Blade Runner, escogería este juego, ¿no? Sí, Porque en bueno, Blade Runner es muy fácil fliparte, que también está guay, con tu personaje, con tu Blade Runner, al final acabas mal explicado cazando Nexus 6 y Blade Runner no va de eso. Blade Runner va realmente al final de responder a las grandes preguntas de qué significa estar vivo, eso es. por qué merece la pena, y al final es el cazador cazado y a la vez salvado en esa escena tan maravillosa y tal, que es muy Blade Runner, los temas intimistas, la música de Vangelis, que sí, que mola un huevo todo lo que es el tema también de ciencia ficción, pero si lo pensamos de verdad, no deja de ser una obra de psicología de personajes, más que un thriller al uso o de mera acción. Entonces le va muy bien este estilo. sí. Creo que en esa línea, y para cerrar, creo que puede ser un buen método, puede ser un buen candidato para quizá jugadores de rol tradicionales que escriben esos largos trasfondos de su personaje y se enamoran mucho de sus personajes, puede ser llevarles a un sitio donde puedan explorar a sus personajes de otra manera. Y Qué quizás sea una buena interesante. recomendación para ellos. Es súper interesante lo que dices. Ese jugador o jugadora que realmente ama a los personajes, los trasfondos, que quiere un sistema muy ligero, que no se le interponga, un poco abstracto, que realmente el pace, iba a decir, ¿no? El ritmo lo puedan llevar ellos. Pero no ese jugador clásico, a lo mejor, que
que quiere un railroad muy bien armado y tal, sino... Pues se me ocurren varias personas a las que este juego... Sí, y tipos de hay- jugadores a los que claro. este juego les gustaría mucho, por eso mismo Bueno, que pero eso comentáis, que ¿no? abunda bastante. O sea Sí, sí, que- sí, es bastante. Yo creo y que es- es, y es un interesante, perfil de jugador y de jugadora bastante habitual. Bueno, pues muchas gracias, Fada, y nada. Pedro, por Muchas gracias. la Vosotros. detallada descripción del juego bueno, por compartir vuestra experiencia leyéndolo, jugándolo y sobre todo por este análisis tan pormenorizado y tan completo. Bueno, Así a que mí me bueno. ha gustado mucho. Espero que no se haya hecho aburrido a lo mejor, pero son juegos complicados de explicar, creo. Sí, Bueno, a ver, también, nadie obliga a que esto se escuche de una vez. Puedes escucharlo varias veces, en pequeñas píldoras, para que te sea más llevadero y más digerible. y con un poco de suerte jugaremos una partida. Yo quiero jugar, creo que Fada, puede yo ser. quiero jugar. A ver si Yo me quiero invitas jugarlo. al Orgullo Freak, que no sé, que Pues hace venga, como 2 invitado. años que no paso por tu canal. Invitado quedas, Orgullo Freak, para jugar lo que quieras, Pedri. Muchas gracias. Si recordáis, en el episodio anterior dedicamos buena parte de la que juegas al tema que nos trajo Fada. Tras el programa seguimos hablando del asunto y bueno, no dejamos de grabar. Y la cuestión es que creemos que el debate que se suscitó fue lo suficientemente interesante como para que mereciese la pena recuperarlo y darle la entidad de sección de uno de los programas. Y bueno, por no dejar pasar muchos programas entre aquel a que juegas y este debate que ahora os traemos, hemos decidido que sea en este episodio donde lo vayáis a escuchar, que es el siguiente episodio respecto de aquel. Y bueno, como notaréis, es un debate mucho más distendido, es una simple charla entre amigos, pero quizá también por eso tiene cierta frescura, que la verdad que es lo que nos gustó y que es lo que ha hecho que decidamos ofreceroslo en este programa, ¿no? Y la verdad que no sabemos si es algo que vayamos a repetir más veces en el futuro, pero en principio lo que no va a ser es una sección fija. Quizás sea tan solo una excepción y nunca volvamos a hacer nada semejante. Sin más, espero que lo disfrutéis. El La que lió con el Dogfight de System y ahora se baja. En el recuerdo, todas las partidas me parecen iguales, en un buen sentido. Es decir, todas las de los mismos Joder, grupos, pues más o a mí no. menos. A mí no, ¿No? tío. Yo no tengo esa sensación. A mí no. A mí no, a mí no. A mí, por ejemplo, la que estamos jugando de Cult no la veo para nada igual a la de Wars Imperium. La relación entre personajes la veo Es que, totalmente y no la veo. distinto. Pero digo mismos grupos de mesa. Y porque no la creo que influye veo. mucho eso. No la veo igual a la anterior campaña de Cult, que jugamos tampoco. Tampoco. Bueno, pero ahí me estáis dando la razón porque era el mismo sistema. Habéis caído en vuestra propia Pero trampa. mismo sistema. No. Digo que no, No, la vemos igual. estamos diciendo. No, que Diferente las partidas partida, no mismo vemos sistema. igual. Claro, distinta partida, mismo sistema. No, estamos diciendo que a ver, no estamos entrando ahí. Estamos entrando a que no todas las partidas que jugamos nos parecen iguales. Es lo que tú dices. Sí. Claro. ¿No? Yo creo que ahí yo tengo un sentimiento de uniformidad ahí, de que las dinámicas de... Pero es que, joder, te pones a analizar y muchas películas en el fondo te están contando la misma historia, pero con otras maneras. O sea, es lo que dice. No, por eso intentaba decirlo, que decir, y todas las pelis de un director Claro, al final. se parecen. Muchas de ellas A son ver, variaciones el sobre la sello. misma. A ver, la clave es que Fada juegue sin sistema. Entonces se dará cuenta de que no se puede jugar. Claro. Está claro, pero si no es un... No importa el sistema, es... Pero si luego, exacto, se pone a jugar sin sistema y no le gusta una mierda. Que sí, totalmente. Dirigirlo sí, pero jugarlo una puta mierda. Eso Eso sí, claro. los sistemas que a él le gustan, claro. Es que es verdad que Dirigiendo tienes te una sobra, tienes, dirigiendo tienes te una sobra. partida. Sí, tienes una partida de Fada de la primera sesión con Mike, con Corman y con Alfredo de Tremulus. Que no La hay que me- sistema ahí. En la que me dices que es Tremulus, porque me dices que es Tremulus, que me puedes decir que es otra cosa cualquiera, y te lo compro, porque no usáis para nada el sistema. No tiramos. No tirasteis en toda la partida. O sea, no, el sistema desaparece, no está ahí. Claro. Entonces, si vas por ahí, pues puedo decirte, bueno, pues sí. Pero
Pero sí ¿por que qué no se haces, usó? ¿Pero por qué no se usó? ¿Porque no se dio pie? Yo creo que porque... No, yo creo que hubo momentos en que yo sí que hubiera lanzado movimientos. Además, cuando lo estaba escuchando dije, hostia, de aquí. Pero Fada decidió Claro. no lanzar Quiero decir, movimientos y directamente decir lo que ocurría. Pero yo sí que hubiera dejado ahí. Es una partida. Estáis hablando de Bethlehem. Sí, la primera de ellas. Ujú. Sí que hay Hombre, algunos momentos típicamente que en sí. la primera suele ser más introductoria. Sí, pero ocurrieron cosas, ¿no, Fada? Yo recuerdo que pasaban cosas, Sí, pero no que había hicieron cierta falta interacción. los movimientos. ¿No viste que se acercaron en algún momento? Yo en algún momento, no sé, siendo honesto, quizá un par de ellos, un par de momentos en los que yo sí que hubiera quizá desencadenado un movimiento. Pero sí que es verdad que el resto fue, sí, un tanto más introductoria, ¿no? Sí, no, pero pasaban cosas. No, Quiero decir, que lo pasaban puedes. Que cosas. fue una decisión de director totalmente. Ujú. O de mesa. De director, porque ahí estaba muy en control. Pero tu sensación, claro, habría que vérsela, ¿no? Hace ya tiempo. Pero tu sensación como director era que la incertidumbre de los dados te la estaban dando bien ya los jugadores. Claro. Y que yo estaba jugando trémulos a que lo tirase. Es decir, Ujú. O sea, seguía los movimientos, seguía los... Pero No, en rigor no pero- puedes jugar un PBTA, en rigor. claro, no. Sí, renunciando a los movimientos. No es como Fate. Claro, claro. En rigor, si Entiéndaseme. surge un movimiento, debes tirar. Claro, tienes que ser Dije honesto trémulos y no quería decir tirarlo. trémulos. Quiero decir, estaba jugando una partida de Tulu, Vale. que no era un de 100, Vale. y que yo me había leído el trémulus, Hmm. y estaba jugándola con lo que a mí me había traído. ¿Y crees que haber tirado en ciertos momentos que realmente pegaran según el sistema hubiera estropeado? Bueno, estropeado. ¿Hubiera hecho que lo pasaras peor? ¿Mejor A toro o pasado, igual? sí. A toro pasado, sí. Pero claro. ¿Peor, Pasado, mejor sí. o igual? Peor, peor. Porque a toro pasado me gustó cómo funcionó esa primera sesión. Pero no puedes pensar que no había mejora. Que te Eso gusta. no, No significa pero que no pudiera pero a toro mejorar. La pasado. alternativa podría haber sido mejor, eso tampoco lo Claro. sabes. Hombre, claro, pero es que entonces. Es que sí, creo que tiendes a pensar en el sistema como los sistemas viejos, los simulacionistas, que no te aportan nada. No, claro, claro. Pero lo Pero que si digo es. piensas en el PBTA como un jugador más en la mesa, que te lanza cosas con las que... Es decir, los sistemas indie añaden restricciones a lo que puedes contar. No te dicen lo que puedes contar. No te dicen si has trepado o no. Te dicen, ha trepado, pero hay un problema. Es como Siempre. los dados estos de Story Game, de historia, pero Ujú. más elaborado. Entonces, realmente no te está limitando tu creatividad de autor. Te está dando pie a que seas autor. Claro, claro, pero que no digo eso. Si no digo eso. Digo que a la pregunta de si cambiaría algo, te diría que no. Ujú. Me resultó muy satisfactoria. Ya. Así la partida en sí es bastante Pero redondita. todos Hablando de la primera sabemos sesión. que si nos salimos de una zona de confort, muchas veces es muy típico que no cambiemos nada. Porque es muy satisfactorio. Es la definición de confort, ¿no? Sí, sí. Pero Pero vamos, eso no que- significa que no haya más placer más allá. Claro, claro, pero partiendo de que me moló, está al 100, quiero decir que está al 100%. ¿Sí? Lo que me moló esa sesión. Claro, Vale, claro. La vale. segunda, por ejemplo, no. Pero no creo que estuviese en el sistema lo que lo hizo que funcionase mejor o peor. Creo que fue una cuestión de feeling ahí. Pero es curioso porque a ti te gusta improvisar a través de restricciones. Y es lo que hace un sistema. Sí, pero ahí estaba improvisando Un a través de sistema indie. Un restricciones. sistema indie hace... Claro, pero ahí las restricciones que estaba usando eran las que se ha hecho un heredero. O sea, porque está Mike y se ha hecho un heredero. Está Alfredo y se ha hecho un librero. Está... Pero eso son restricciones creativas, sí, pero no restricciones sobre la trama. Claro, claro. En el fondo no quieres que te toquen la trama. O sea, llevaste un rail de presentación de alguna manera. No, o sea, no. A ver, O construiste el rail sobre la marcha. construir el raíz sobre la marcha. Vale, entonces si construyes el rail sobre la marcha te sobra el sistema. Claro, Que en ese caso, o sea, para esa sesión, claro. no hacía falta Entonces sistema. obtienes gran placer de ser autor totalmente de la trama. No improvisar aparte de ella.
Bueno, sí que improvisabas, ¿no? En base a lo que los personajes Claro, los bueno. jugadores te proponían, tú recogías las cosas, imagino que lo Claro, movías ¿qué de un lado decir? hacia otro. Que tiene 4 o 5 ideacas muy guays. Pasa que es difícil quizá- verlo en No, Fala, pero en porque esa- es tan en esas no putamente tenía creativo nada. que no lo ves. Pero en esa Pero no quizás tenía en los nada. momentos en que... Sí, pero lo vas construyendo. Eso sí. O sea, el raíz lo haces a la Claro, vez que eso juegas. sí, sí, La total. única diferencia para que fui Claro, pero es a que raíz, sí, a raíz de lo que dicen los jugadores. O sea, en ningún momento a raíz dejaste de lo nada que al azar, decimos. quiero decir. los Ese tu jugadores. autoría, es decir, que cuando acabe la partida mires atrás y sepas que es tuyo. No es lo más Pero yo no importante. creo yo tampoco vi eso. Yo no vi que llevara Fada una trama que estuvieran manejando, dirigiendo hacia donde quisiera de manera premeditada. Yo simplemente que vi en los momentos que hubieran sido aleatorios en los que la trama podría hacer un lado, alguna resolución hacia uno u otro, tú decidiste de una opción. Lo Pero no la decía llevas él. preparada, sino que a un momento la decidiste en ese momento. O sea, sí que Entonces, fuiste ¿eso qué autor, pero yo cuando pienso en una trama preparada en unos raíles, los pienso que lo estás despegando y vas por ellos circulando. No que los echas conforme se te... No, puedes Caminante en el hacerlo camino se hace mientras camino al juegas. andar. Que sí, Sí, que yo es entiendo quitar- lo que me es dices, quitar la Pedro, pero- posibilidad de... pero que la satisfacción no viene de la autoría. Eso es lo que disiento. O sea, que lo que me es de hace la guay... calidad percibido. Tú Ah, te eso fías es. de tu gusto. Claro, claro, pero no es porque lo haya Llámalo- hecho. No, porque yo llámalo no considero que lo haya hecho yo esa partida. Ya, no, hablo de la capa de la trama, de esas decisiones. Sí, sí, que pero a la ti te trama, la queda. trama. Pero no es porque la haya hecho yo, por lo que me gusta. Me Es gusta. porque te gusta lo que has hecho tú. No, yo creo Me que es gusta porque lo en que, general la lo que se partida ha hecho y lo he hecho yo. fue redonda. Claro, No te es- gusta lo que se ha hecho y da la casualidad de que lo has hecho tú. Sí. Y no has permitido que influya sobre ello un dado. Eso es. El dado no influye en ningún momento. Porque te va a Pero sí que estropear influyeron- cómo queda. Pero sí que influyeron los No, personajes, es que entiendo. esas ¿no? relaciones ya son a posteriori. Quiero decir, esas me parecen un poco forzadas. Vale. Quiero decir, no forzadas, pero que creo que Sí, no sí, es. no, sí, son preguntas honestas las que te hago. Quiero decir, creo que no. Creo que es. Claro, sí, o sea, es un máster que decide, está claro, unos jugadores que aportan desde personaje. Eso es, en nivel 0 y 1. Claro, a ver, yo es que disfruté mucho de esa partida porque fue de la nada al comienzo de algo. Sí. Y moló porque Mike era el heredero y de repente se convirtió en una historia grande. Sí. Porque era el heredero. Y ¿Qué no había? necesitabas los dados. Claro, y es que la reacción. Quiero decir, es que Mike hizo el papel perfecto de contraposición al tipo. Claro, pero a lo mejor los jugadores, ya no en esta partida, que funcionó como un puto tiro, pero a lo mejor los jugadores te pueden decir que encima les das un plus si te ven tirar si pueden Sí, tirar sí, los dados. sobre todo, que sí, que sí. Claro, Y sobre todo no te tienen por qué destrozar, porque cuando ves las putas tablas sí, te pero dicen sí. que en el fondo decidas. Claro, pero por eso te Es lo digo que yo vimos el otro día en Power of Apocalypse. Que en la escena que vimos de la película de Drive, en la que tiraras lo que tiraras, el tío Sí, le sí. iba a decir que le iba a romper Claro. la puta boca que se Por eso- marchara. Y cuando sí. vemos que saques lo que saque, Claro, pero funcionaba la peli. por eso Si te era un digo- éxito, se marchaba porque le iba a romper la boca. Si era un 7 o 9, tú elegías como máster y una de las opciones es se da la Se vuelta mar- y se marcha. Sí, sí, sí. Y si sale un 6, está en tus manos. Totalmente. Que sí, pero. Lo único que te está diciendo es no hagas de mal máster. El tío no se puede quedar ahí y reír. Que está claro. Pero si lo que te digo, pero que no es. Quiero decir, que no digo. O sea, no aberro de los sistemas porque los dados influyen en lo que pasa. O sea, no es que no me gusten los sistemas porque influyan en la trama. Vale. Entonces, porque no te aportan nada. Estoy exagerando, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no te aportan nada cuando diriges. Te sobran. A ver, Pero bueno, piensa claro. que aporta a la otra parte. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, mi rollo al final va de... O sea, de... Si puedes coger el disfrute derivado del sistema, me gustaría desplegarlo sobre una mesa y ver de dónde viene todo el rato. O sea, es decir, que mi duda no es tanto de que no exista esa diversión proveniente del sistema, sino de qué está compuesto. Es decir, está compuesto de que... no sé, de que me da justicia, me da incertidumbre, me da... Credibilidad. credibilidad, me da disfrute al estilo de un sudoku matemático, de ver dados haciendo cosas que crean cosas. Disfruto de ver esa máquina que hace que estos de esto baje por aquí, Sensación empuja de lo otro. control. Pero Sí. una muy importante para mí cuando dirijo es que
que les da a los otros Claro, power. pues esa también, por supuesto. Sí, quiere decir que solo Pues es hace que quieran colaborar más conmigo. desplegar la baraja. Interesante. Bueno, pues David, como director, deberías despedir a Fada porque ya no es indie. Ya, tío, esto No es indie. territorio Que qué? sí soy indie. Territorio indie. Yo ahora soy Territorio... OSR. Ya está. Me he Sí, vuelto es OSR. que es una filosofía OSR la que dices. Siempre lo fui. Muy buena falda. Es un SR... No es OSR, porque no es OSR, es un SR narrativo. Sí, Yo creo pero que esto le pasará. sí, hombre, sí, al final es más por darle vueltas a las cosas que por tal que después eso. O sea, probé el otro día Brindlewood Bay y el sistema marcaba toda la partida. Quiero decir, era imposible jugar esa partida sin que fuese ese sistema. No había tu tía. Ujú. Lo mejor es que nos están cambiando los conceptos de lo que es sistema, ¿no? Tantos Claro. años jugando con sistemas, que es un libro donde miras cuando alguien te pregunta qué hacer y viene ahí la respuesta. Ahora, con estos juegos, que no es eso. Es Claro, yo lo que siento un poco es que una serie de procedimientos, ¿no? Claro, el Aplica. sistema como que te esculpe tu forma de jugar. Ahí es un rollo de que te hace jugar de X forma que transmites a otros sistemas. O sea, como que tú te vas formando y eso hace que todas tus partidas también se parezcan, pero también es que se parezcan viene de que juegas así porque has jugado X sistemas. O sea, hay como una relación más compleja. Tú ahora, Fada, te verías dirigiendo un sistema tipo, yo que sé, Dungeons and Dragons o un GURPS o algo bastante más GURPS denso, no. ¿eh? No, pero... O un OSR. ¿Te sentirías igual de cómodo? Un USR, sí. No, pero más que un OSR, yo que sé, pues un 13ª edad o algo así. Que está un poco en... A ver, si la respuesta es fácil. Me siento como dirigiendo un Chulu Dark. Sí. Que es un jugar sin sistema, si quieres. Tiene como sistema el rollo de marca tono, tal, y sí que tiene una curva ahí de narración. A lo mejor la clave es que no es dirigir sin sistema un chuludar. A lo mejor es que es desde el punto de vista de lo que son los sistemas de los años 90, Claro. es eso. Pero desde un punto de vista moderno, si te quitas la piel... Claro, pero ¿qué es lo que llevo yo diciendo toda la vida? Claro. ¿Pero qué es eso? Pero bueno, que si la pregunta es, ¿me resulta cómodo jugar sin sistema en el sentido clásico de la palabra? Por supuesto. Sí. No hay duda. Pero no te veo pasándolo mal. El tema con yo un creo Barney que hay... ¿No me ves pasándolo mal con...? Will. Con un Barney Will, necesariamente. No. Claro. Y es pesado de sistema. He dirigido Torspiller y lo he pasado como un enano. Perdona, Mike. No, que iba a decir que, por ejemplo, si jugaras la llamada de Tulu, que es pues, clásico, seguramente no lo dirigirías igual que antiguamente Claro. cuando lo leíste en la Claro. tercera, en la quinta edición. O sea, la dicotomía de sacas menos aciertas, sacas más fallas, no la aplicarías así seguramente. Claro. Porque vienes marcado de falla, pero que haya algo. Claro, ya la dirigía De distinta los antes, juegos ya de la ahora. dirigiría totalmente distinta, claro. Pero por eso, esa idea de que ponemos mucho de nosotros. Pero bueno, viene de haber... Ya, no puedes, tío, pero... no sé, puedes yo- dirigir al estilo PBTA sin haber jugado PBTA. Pero Ya. luego puedes dirigir PBTA a muchos otros juegos. Sí, pero yo tengo la sensación de que todo lo que yo dirijo, por ejemplo, por hablar de mí, lleva mi firma. Pero Yo si quiero eres... pensar que el sistema en mí se nota. Notas a Pedro, pero notas el sistema. Pero notas mucho más a Pedro. Vale. De verdad, ¿eh? Quiero decir, más de lo que... Más. Quiero decir, Sí, notas el sistema, pero notas más a la Más a persona Pedro. que te está sí, dirigiendo. yo tus partidas, o sea, marca de mucho acuerdo. más que tú seas el máster que los juegos que jugamos. Sí, está. Pero aún así el juego se nota. Sí, pero al final, claro, se nota, pero es un poco lo que vengo a decir, que se nota y pesa, pero al final el tronco de la experiencia de juego está en el director, en los jugadores, de alguna manera. Sí. Y yo es que Sí, esa sensación no me siempre la puedo pensaba quitar. que era un 80-20. Lo que pasa es que ese 20 para mí es muy importante. Es la diferencia entre un 8 y un 10. Pero es un 20. Sí. Es un Quiero decir, es un poco poner
el rollo de decir, es un 20. Al final es un... Quiero decir, y es un 20 por algo. Sí. Pero no son cosas independientes, al final, la mesa del sistema. O sea, no puede ser un 80-20. El hecho de que una mesa encaje Sí, con es un una sistema tontería, pero está sí, mucho es una más tontería. íntimamente relacionado. O sea, Pero en mi no puedes emoción poner- es así. Claro, pero si tú te En mi pones a emoción es analizar, o sea, es difícil que puedas establecer relaciones o sea, la diversión es un elemento tan complejo Mm. que los gramos que pone la mecánica X están tan contaminados por el resto que es como... Creo que, a ver, también creo que hay parte de que nos fascinan los sistemas, nos ha abierto una manera de profundizar en el rol, de reflexionar sobre él, de abrirnos caminos naturales ya en nosotros para hacer cosas que antes no teníamos ni la pista y nos han dado pistas. Hay mucho de eso, de que nos han abierto puertas, pero en realidad eso son solo una puerta a cosas que ya hacíamos o que hemos descubierto entre nosotros jugando o que cogemos de otros géneros o de otros sitios, que al final no es tan importante que 7-9 significa algo, ¿no? Que no hay una relación tan directa entre no es 7-9, esto da X diversión, no, eso facilita cosas en sitios, no sé. Traducido de manera un poco más ingenieril, David, ¿no te pasa a ti la famosa frase de con esta mesa jugaría cualquier cosa? Pues es un Me poco pasa al eso. contrario. Con esta mesa no jugaría, yo qué sé, un follow. Sí, pero son dos caras de la misma moneda. O sea, al final... Quiero decir... Porque no... Todo el tema este de lanzar los guantes y todo esto son más parados en el sentido de no intentar entrometer y no intentar meter sus Y tampoco cosas. nos jugaríamos con los marujas una historia cerradísima ahí, que estuviese todo escrito, Claro. y que no hubiese ni un Como espacio. Black Madonna. Pero bien se ve que con Black Madonna no hacemos eso. Es decir, no seguimos un Como camino, estrellas anónimas. como estrellas anónimas. Es decir, que no va a ser así. Bueno, pero es un poco eso. Con esta mesa me juego cualquier cosa es porque sabes que pesa mucho la mesa. Entonces casi va a romper, los problemas los va a romper. ¿Pero pesa mucho la mesa o es una mesa que se adapta a diferentes maneras de jugar y hace honor al sistema que estás planteando? Un poco las dos cosas. Es decir, que Porque si a mí me traes- parece que separamos como dicotomía mesa-sistema. Yo creo que no es tan así. O sea, al final, una buena mesa es la que hace un sistema, sigue las premisas que plantea y por eso puedes jugar al sistema bien. Es una buena mesa por eso. No es una mesa que es la hostia y que cualquier cosa va a encajar bien con ellos. O sea, hay mesas y sistemas y cosas que no se pueden mezclar y que son que no va como aceite, como hablaba Mike. Es que decir que son dos cosas diferentes, no lo sé. es que Yo una- lo miro por otro Bueno, ese es lado. subjetivo. Yo- subjetivo. Yo miro con que aplicando mal un sistema, pues puede pasar una partida de puta madre genial. Claro. Y si no estás entonado en la partida, en la historia, por mucho que hagas el sistema de puta madre, no la vas a recordar. Eso No está va a claro. ser satisfactoria. O sea, La mesa es te más puedes hablar probable de eso, que te lo pases muy bien con un sistema mal aplicado que te lo pases bien porque has llevado muy bien el sistema. ¿No? Eso está claro, sí. O sea, que es más fácil que te sabe la partida de una mesa que el sistema. Eso está claro. Pero cuando un sistema no te sabe la partida es que realmente a la mesa no le está encajando ese sistema. Claro. Y no están siendo partícipes de él, no lo están entendiendo, no están en sintonía. Claro, pero Entra en ¿cuánto ese de la flujo. satisfacción hay del sistema, entiendes? O sea, porque que la mesa sea buena, estamos todos de acuerdo que es que haga que todo el mundo se lo pase bien. Pero es que cada uno se lo pasa bien o con cosas también distintas. Claro, por eso no en todas La las mesas mesa es encajan todos compatible, los por eso es juegos, buena ¿no? mesa. Claro, yo pienso que es que tiene que haber una compatibilidad entre lo que propone un sistema y la mesa, su manera de jugar, o que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes maneras de jugar. Sí, de alguna manera intuyo que está ahora en el recorrido de que de que el sistema no es tan importante para él, Y de sacralizarlo ahí de alguna manera. de que no obtiene tanta satisfacción de ahí, que durante un tiempo se identificaba más con ello, porque lo ha explicado muy bien, por esa sensación de novedad. Pero cuando la sensación de novedad ha desaparecido, se ha dado cuenta de que en sí mismo no vale tanto para él. Pero para otra persona sí podría. Claro, Sí, sí, esto es subjetivo, 100%. Pero claro, yo creo que Fada siempre estás jugando a juegos de un mismo corte, un corte muy similar, ¿no?
con más o menos la misma gente, salvo con pocas variaciones, ¿no? Ujú. Entonces, quizá también dependa de eso. Quiero decir que tú estás jugando a un tipo de sistemas con gente que entiende ese sistema y que parece que las dos cosas como que se mezclan y que se diluyen. Que donde parece que el sistema no tiene importancia es la mesa la que tiene, pero es porque las dos cosas van en línea. Si tú te sacas de esa mesa, la colocas con otro sistema, o sea, a otra mesa distinta con el mismo sistema, igual ves que las cosas no empiezan a encajar. Y te das cuenta de que no disfrutas tanto y que había parte del sistema que sí que disfrutabas, que era cómo se estaba o cómo todo fluía con esa mesa. No sé si me estoy explicando. Estando ahí, creo que... Perfectamente, te estás sí. explicando Sí, perfectamente. sí, creo que está ahí, pero creo que es que... Pues a mí a veces me pero cuesta... a ver, que puede pasar que a ti sí te satisfaga más el sistema que a mí. Y que por eso te choque esta... No, a mí no me choca. A mí yo donde me Pero encuentro también cómodo puede ser lo que dice David, precisamente que es no es donde... tan fácil separable la Eso experiencia es. de la mesa, del sistema. Yo por eso, Claro. yo donde me siento cómodo es precisamente en ese terreno mezclado, ¿no? Donde la mesa y el sistema van las dos cosas en la misma dirección, de tal manera que ya no sabes si es mérito de uno o de otro. Claro. Quiero decir, yo lo que... El rollo es cuanto... Quiero decir, mi visión del sistema como garante de diversión ha ido bajando. Y cada vez lo bajo más, explorando... Porque eso me... A mí, a mí ese hacer que... Me ha hecho más libre y más capaz de asimilar los sistemas, de usarlos y que no me usen ellos a mí. ¿Vale? Y hay un poco de reacción ahí, no sé, es como... O sea, me he divertido más cuanto menos sagrados los he hecho. Y ha llegado un punto en que tanto los he desacralizado que, claro, me he pasado de frenada, también es verdad, ¿no? Con esta opinión. Que yo no niego tu experiencia, o sea, ni mucho menos, es decir, que es lo que tú Sí, sientes y es así. simplemente estoy intentando explicar ahí cómo... Sí. Lo único que yo pienso que también puede ser porque es asimilado esa manera de jugar ese tipo de sistemas y ya los tienes ya como claro. muy... Sí, eso interiorizados, ¿no? es un poco lo que decía antes, que el sistema al final te esculpe, deja y hace Claro. que acabes jugando otras cosas en general de otra manera. En el fondo es un poco, o sea, es bastante indie lo que dices. Estos sistemas que en el fondo no quiere que los sacralices porque lo único que es las tablillas de los mandamientos no son de cuánto daño te haces por caída, sino que son de no seas un capullo. Se resume. Distribuye el foco, se fan de los personajes. O sea, que es difícil no estar de acuerdo con esas. ¿Vale? A ver, PBTA no tanto en el sentido de que se ha activado un movimiento. Y pone a toda la mesa a mirar si se ha activado. Pero Fate es exactamente lo que estás haciendo. Claro. Es que Fate es muy ejemplo de eso. Que es, mira, te doy estas herramientas y te lo dices 600 veces y hasta que me entró en la cabeza que no existe una manera de saber qué regla aplica a una situación si tú no has dado totalmente la situación con todos sus detalles. Que le pueden aplicarte reglas. Que los tweets que estoy lanzando, polémicos, es por eso. Que tú en Fate estás siguiendo las reglas matando a un personaje con una sola tirada de superar. Claro. Y que el manual, si lo lees, te lo dice. Que al final muchas veces los sistemas, lo verdaderamente valioso de ellos son sus filosofías y no tanto las mecánicas escritas negro sobre blanco en esas páginas. Son pistas de lo que está debajo. Sí. Y esas pistas tienen mucho que ver. Creo que, o sea, al final el sistema intenta hacer mecánicas para lanzar los resortes que hacen las partidas buenas y que tienen mucho que ver con la interacción entre nosotros. Y entonces que al final es eso, que lo importante es lo que están intentando conseguir y no lo que está escrito. Entonces, yo cada vez obtengo menos satisfacción de los PBTA. Es decir, ya no necesito que lo he pillado. Que ya sé, hombre. Claro, es un poco ya ese sé rollo. que no me voy a enredar. Que cuando desafío el peligro, asegúrate de que existe un peligro. Si no, no puedes satisfacer. Claro. Que ya no voy a tirar fuerza simplemente para abrir una puerta. No necesito ya que me metas por esa horma. Porque no eres tan listo, autor. No listo, eres súper listo, pero no sabes mi situación ahora mismo en mi mesa y lo que está ocurriendo. Soy mejor, tengo más contexto que tú. Claro. Y que una vez llegado a ese estado, como que te empiezas a ver el sistema en ese sentido. Quiere decir que no necesitas esa ayuda. Entonces, por eso
los sistemas parecen dejar de tener importancia. PBTA son ruedines, los ruedines de las bicis. Claro. Siempre lo he sentido un poco así. Y ruedones en el sentido de que eso, de que marcan muchas cosas en ti si no las tenías antes. Que yo no las tenía. A mí PBTA sí me enseñó a masterear. Pero una vez te enseña, más lo tuyo, más la mesa, pues como que ya casi... Vale, pero está en la cara del jugador después. Es verdad que lo que dices que es verdad que eso es muy para el máster y el jugador sí que sin esa interfaz con el mundo clara y que que le permite influir, es verdad que se puede sentir más huérfano sin un sistema que lo apoye, porque claro, no es el máster, no tiene... La filosofía para el jugador no es tan... Por eso quizá tan te útil. gusta más Apocalypse World, y a mí también. Porque con el tiempo he visto que era el que menos ruedines era. El que más me ponía en control de todo, en realidad. Con movimientos como mucho más amplios. Claro, creo que es el que resolver menos... un conflicto. Es el que menos... Es el que está más cerca de esa filosofía profunda. Sí, claramente. Entonces... No sé, eso, pero que son solo sensaciones y que no deja de divertirme nada de lo que me divertía. O sea, A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. no hay tristeza. En un plano de ideas. Sí, explorar. Pero emocionalmente no. Estás un poco... Emocionalmente estoy más positivo. Tú estás un poco triste. No, pero no es no sé, no le das negatividad ahí, ¿eh? No le das negatividad, para nada. Es un poco sí ganas de sentir ese sentimiento de descubrir juegos que me llenen. Exactamente. Eso. Totalmente. Y eso es verdad que tengo ganas y no lo fuerte, hay tengo. un vacío ahí. Pero eso lo habrá. Eso salió Fate y hace muchos años ya. Eso Y ahora está muy lo que- lejano. Lo que comentábamos. ¿Cuál va a ser el siguiente hito en el rol? Claro, Sí. habrá otro. Luego vino PBTA, Forgetting the Dark, Routing Trophy y saldrán. Pero eso yo y creo que no ha otros- sido tan piedra de toque como ha sido, por ejemplo, Fate o PBTA, ¿no? Bueno, Son derivados porque de... Sí, no, pero bueno, que sí. Que a lo mejor sale un juegaco cada 7 años o 10. claro, Está por bien. lo menos. He tenido Sí, la sí. fortuna de hacer ese truco de en 5 años, mirar los de la década pasada, Claro. y entonces pues ahora no salen Porque, las claro, es que Fate, la primera versión de Fate, cuando va dando sus pilotos, es del 2001, tío. Desde 2001. Yo tengo por ahí el primer artículo de Fudge Factor que hablaba el tío de Fate. Claro. Y Qué fada, creo que necesita la novedad como mis gatos despertarme a las 7:30 de la mañana. Una cosa que es así. No, pero es... Sí, pero bueno, que ya hace mucho que no hay novedad, ¿eh? Y no por eso... Ya. Pero te también obliga a ten en cuenta- redescubrirte, ¿no? De una manera más madura, pero también más rollo. Está bien. tener en cuenta que estamos en la época de la inmediatez. O sea, que Fate, la primera versión salió en 2001, no quiere decir que se descubriera muchos años después, en realidad. Claro. Al gran público, por así decirlo. Ahora, cualquier persona, cualquier usuario, desde su casa puede hacer que su juego, su sistema, se vea en todo el mundo. Y lo tiene desde su casa. O sea, lo tiene en la palma de la mano poder hacerlo. Sí, que hay Creo que muchísima eso más producción. Influye mucho en que pueda haber en el futuro. Sí, a ver, yo no dudo que no va a haber juegos que me vayan a llenar ahí gordo. Es decir, que van a llegar y voy a sentir ahí un esto lo quiero jugar. No, es sí, un ejercicio mental interesante, ¿no? Intentar pensar en qué es lo siguiente. O sea, pensar un poco de futurología y decir... Sí. ¿Qué va a ser lo siguiente chulo que va a salir? Sí, yo lo que pasa es que ahí es como mirar hacia la nada. Me cuesta mucho visualizarlo, no lo sé. Bueno, Y también te puede afectar como ¿Hacia dónde? diseñador, como aficionado que quiere diseñar sus cosas. Porque si tienes una desafección respecto a los sistemas, ¿para qué vas a diseñar nada? ¿no? Hombre, como es muy disfrutable el proceso de Ya, hacerlo. creativo de hacerlo. Claro. Ahí se rompe con eso. Es Pero un sí. acercamiento además muy honesto. Pero por eso... O el No, que pero por escribe eso... un libro por el placer de escribirlo, Claro, pero sabiendo por que eso no va a ser se genial. ¿no? me resulta muy atrayente, por ejemplo, hacer algo sin sistema, el sentido clásico ahí de... O sea, hacer un Electric Bastionland en el que lo que sueltes ahí son 200 ejemplos de cuál es tu propuesta, afinándolo con cada... y pillar un fade o pillar lo que sea y ponérselo debajo. Porque eso será un nuevo sistema en el sentido de que está... Es un retorno a lo clásico, porque todos sabemos que D&D, pues no sé, el 50% de sus reglas son esas. Es lo que está debajo.
El saber que son elfos, que son enanos, que recorren pues sus dungeons, que todo lo que no se cuenta, pero vamos, es que la llamada es así, ¿no? Sí, que son así. Es decir, La que llamada Escape no de es el Aventuras... porcentaje que tiras de tal, ni la Claro, locura. claro, sí, claro, es claro, que creo que está 50% que es toda la ambientación, lo que se supone que has de hacer, lo que se Claro, supone que a has mí de me decir. llama una refinación de eso. O sea, a ti te llega una carta de un heredero y tú no dices lo dejo para después y te vas a un bar. Estás jugando a la llamada. Eso también forma parte de lo que las expectativas de los juegos. Claro. Entonces, eso, o sea, hacer un juego que haga eso a través del contenido de lo que pone en ese juego, no tanto de unas nuevas mecánicas, Sí. en el sentido clásico, Sí. me llama mucho la atención eso. Sí. Pero, y no sé, y si yo tengo que apostar, digo que lo próximo gordo va a ser algo así. Una refinación de eso. Pero no dejará de ser un sistema, ¿no? Claro, pero un sistema entendido de esa manera, quiero decir, es un creador de una experiencia de juego distinta, aunque use las mismas reglas incluso que sea un Fate World. ¿Vale? Pero dices, aunque sea un Fate World, como si fuera cualquier cosa. Exacto, como como vale, si no fuera quiero nada. decir, aunque sea... pero Tienes detrás Fate claro, con una usando personalidad enorme. un sistema clásico ya conocido, ¿no? Pero el hecho de proponer contenido, yo creo que si no hay algo que lo articula, no tiene ningún sentido. Sí. No sé, algo tiene que haber. Aunque sea muy ligero. ¿No? Pero el hecho de... No sé. Yo creo... Pero- Vamos, es Pero algo, hombre, algo tiene que haber. La pura simple mecánica de resolución de conflictos o algo así. Sí, claro, pero que el ejemplo Claro, es eso. Electric Bastion, que tiene 4 Pero reglas, no. que son las de Into the Odd, que son una chorrada, Ujú. y lo que tiene son 101 carreras, donde con cada uno es un semillero de ideas brutal que se entrelazan, resuenan entre ellas y hacen que sepa algo distinto. Que no es lo mejor, porque quiero decir, esto no deja de ser al final, pues al final es una forma revesada de hacer un setting. Digo, una refinación de eso. Es decir, con contenido tan marcante en el sentido de si tú haces que todos los personajes pues tengan una deformidad. Ya, pero si Estás tú marcando consigues algo, que eso te proponga la misma experiencia de juego para todas las mesas que lo jueguen, sí que tendrás un sistema. Una propuesta. Claro, pero concreta. Fada te está ahí negando la mayor. Es decir, que un sistema de juego no propone una experiencia fija. Que es mentira. Yo creo que no. Yo creo que ya estoy totalmente... Sí, yo creo que el Electric Bastion Land sí que te está proponiendo una experiencia de juego determinada. O por lo menos esa refinación de lo que te estás proponiendo. Sí, pero que el te sistema- propondrá. Pero cambias las personas, cambia la experiencia, ¿no? O sea, ¿cuánto de ese porcentaje es la experiencia? ¿Y cuánto es una ilusión de creer que has jugado algo que es universal, que es una experiencia universal? No lo es, ¿no? Claro, hay mucho Fate. de eso. O sea, es una combinación de todo. Pero es decir, que lo que me apetece explorar es jugar con esas ideas. Yo creo que la tendencia cada vez es a marcar experiencias más personalizadas en los juegos. Sí, me parece que está claro. O sea, hemos pasado de mucho genérico antiguo de que te valiera para todo, o un D20 y salían ahí tipos de juegos a patadas con D20, y yo creo que cada vez como juegos más pequeñines, con esto vas a conseguir esta experiencia. Y vale para esto, o sea, no lo quieras gastar para otra cosa, es para esto. Sí. Y ojo con pensar que pocas reglas es igual a sistema neutro. Claro. Sí, que tú puedes decir Electric, ¿cómo lo has llamado? Electric Bastion. No, Y dices, simplemente hablo- tiene 4 reglinas. Ojo, también tiene 4 reglinas. Sí, totalmente. Un Ghost Echo y tiene No, un sabor. Lo que digo es que coge uno ya hecho, que es el Into the Odd, y que el esfuerzo de por qué es un juego diferente está puesto en la otra parte. En el contexto. En el sobre contexto, que juegas, ¿no? Claro. Y los vacíos creativos que crea, lo que decías. Claro. Pues si todos tenemos deformidades, el tema de la deformidad va a estar en la mesa. Claro. Aunque no haya una regla de deformidad. Aunque no haya una guerra.
Entonces va todo por ahí. Que este lo que añade todo, aquí es todos tenéis una deuda. Es un poco lo del Trophy Gold. Aquí todo el mundo, la premisa es que siempre se parte con una deuda. Y te trae, pues, 101 tipos de deudas con su pequeña historia. O sea, con sus mierdecillas para cambiar. Pero o sea, no sé, una forma ahí cachonda. Que después igual lo juegas y nada. Y porque al final o sea, el sistema es tirar de salvación para todo. Con características básicas. Pero bueno, estamos en estas mismas. El sistema al final solo es tirar de esa... No. Que eso no significa para que nada. sea neutro. No, digo que las bondades que estoy vendiendo de todo ese contexto, que no lo sé si después son reales o no. Que para que os hagáis una idea de cómo es el juego, el sistema numérico que acompaña para la resolución de conflictos es tirar de salvación. Sin valorar, Claro, sin hacer un juicio de valor sobre eso. Pero es claro, pues es la parte, digamos, más mecánica matemática, pero también es sistema decir antes de tirar has de expresar la intención Sí. y el que dirige ha de decirte qué sucederá si falla. Sí, que lo que te digo es que claro, totalmente. Y eso cambia todo. Totalmente. Lo que resulta interesante también y sugestiva la lectura que estás leyendo ahora, de todos los trasfondos, te está haciendo spoilear ideas en tu cabeza, pero luego, una vez jugado, igual tampoco te parezca mala cosa. Claro, sí, es lo que digo, que puede ser totalmente fallido ese camino, ¿eh? Pero bueno, la gente o sea, sí que tiene... Lo colocan como juego top. Como dirías tú, ¿cuándo lo jugamos? ¿Cuándo lo jugamos? Tú dirías tú, bueno, vale, entonces venga, ¿cuándo ponemos esto? Aquí hay que... menos palabritas y más jugar. Menos palabritas y más palabrotas. Muy bien, muy interesante. Crisis roleras. Crisis roleras. El confesionario, ¿no? El Confesionario rolero. El rolfesionario. El confesionario. Nueva sección. Nueva sección, el rolfesionario. Bueno, todos hay que jugar son rolfesionarios. And I know winter will pass by so that my heart can't